Vamos. Vale. Bueno, pues como os decía, este es el primero de los módulos del curso de Tecnologías de Valorización de Residuos. Para valorizar residuos existen distintas tecnologías dependiendo de la naturaleza de los residuos de los que partamos. Podemos hablar de residuos plásticos, de residuos de biomasa, de residuos húmedos. Hay una gran variedad de residuos y no todos los residuos pueden ser valorizados por las mismas tecnologías de valorización. En el caso de residuos secos, como por ejemplo pueden ser los residuos de biomasa o los residuos plásticos, o también los residuos que son mezcla de biomasa y plásticos, lo que denominamos TSR, una de las tecnologías muy interesantes que nos permiten producir un intermedio de conversión denominado aceite de pirólisis, pues la tecnología de pirólisis nos resulta una tecnología muy atractiva, ya que es bastante versátil en cuanto a naturaleza de flujos de entrada al proceso y posibles rutas de integración del aceite de pirólisis en distintas unidades de proceso. Como decíamos, hoy vamos a centrar la formación, las 2 horas que tenemos, en hablar y desarrollar en qué consiste la pirólisis, qué tipos de flujos pueden ser alimentados y hacia qué productos finales nos podemos dirigir. Pero bueno, este curso consta de 4 módulos en total. En las próximas sesiones, nuestros compañeros, especialistas en cada uno de los ámbitos de las áreas técnicas, os irán explicando, van haciendo un enfoque relativamente semejante al que hacemos nosotros, pero con las tecnologías de gasificación, de digestión anaerobia y de fermentación. Vale, este es el índice que traemos para la sesión de hoy. Vamos a centrar sobre todo la presentación de pirólisis en la producción de materiales circulares, es decir, cómo podemos producir plásticos circulares cuando partimos de residuos plásticos, bien puros, residuos plásticos 100%, o bien de mezclas de residuos plásticos con fracciones orgánicas. Cuando hablamos de fracciones orgánicas, hablamos de una mezcla de papel, cartón y textil, es decir, de residuos plásticos que van mezclados con esa fracción orgánica que no somos capaces o no se es capaz de separar en las plantas de clasificación, donde terminan los residuos que enviamos a vertedero, ¿de acuerdo? Veremos muy por encima cuáles son las palancas legislativas, cuáles son los drivers regulatorios que nos empujan a compañías como la nuestra, como Repsol y como otras tantas semejantes a la nuestra, a participar y a desarrollar nuevas tecnologías de valorización de residuos, de residuos plásticos mediante pirólisis. Veremos qué rutas hay para valorizar esos residuos plásticos. Hablábamos de la pirólisis, pero también queremos explicaros que hay una jerarquía de residuos. No todas las calidades de residuos pueden ser valorizadas ni deben de ser valorizadas mediante la pirólisis. Hablaremos de reciclado mecánico, hablaremos también de tecnologías de reciclado termoquímico, como por ejemplo la solvólisis, y haremos una pequeña incursión también en tecnologías de reciclado de residuos plásticos mediante reciclaje biológico. Bien, como decía, nos centramos en la producción de materiales circulares. Ese es el objetivo, ese es el foco de todos los proyectos que tenemos en Repsol y en otras empresas en las que trabajan en proyectos relativamente semejantes para valorizar residuos plásticos con el objetivo de volver a producir plásticos que podemos volver a introducir en el mercado. ¿Cuál es el escenario actual? ¿Cuál es el reto? En Europa se ha definido un objetivo en el año 2030, un objetivo muy ambicioso, y es que el plástico reciclado suponga aproximadamente el 20% de la demanda total del plástico virgen que se produzca en el año 2030. Aproximadamente en el año 2021, lo que son los últimos datos que tenemos actualizados, en la Unión Europea se produjo o se alcanzaron una producción de 50 millones de toneladas de residuos de plásticos, plásticos de origen mineral, con una tendencia en crecimiento durante la última década. Esto implica que si consideramos este valor de 50 millones de toneladas como referencia para el año 2030, que probablemente sea más alta porque las demandas van subiendo, tendremos una necesidad de producir del orden de 10 millones de toneladas de plásticos reciclados en ese año. ¿En qué cifras estamos? ¿En qué números nos estamos moviendo en Europa actualmente? Pues bien, en el año 2021 la producción de plásticos reciclados aproximadamente fue de 5,5 millones de toneladas. Esto significa que necesitamos duplicar esa producción que tenemos de plásticos circulares, de plásticos reciclados. Y eso tenemos que hacerlo en lo que nos queda de década, en 6 años.
¿Qué producción de plásticos reciclados y a qué sectores se están dirigiendo fundamentalmente? Pues de esos 5 millones de plásticos reciclados que estábamos produciendo hace 3 años, fundamentalmente se estaban destinando a aplicaciones como la construcción y la edificación y el packaging. Esos son los principales focos de demanda de los plásticos reciclados. También la agricultura, aplicaciones agrícolas y de jardinería. Cada vez hay más demanda de plásticos reciclados también para el sector de automoción, para todos los plásticos que llevan los vehículos en su interior. Y de hecho hay una nueva legislación que está en modo borrador, que están pidiendo que los futuros vehículos incorporen una cantidad de materiales reciclados en su composición. De manera que se prevé una demanda creciente por parte de los consumidores y por parte de la legislación en las distintas aplicaciones que demandan plásticos, en este caso plásticos circulares. En Europa ha habido un constante aumento de la cantidad de residuos plásticos reciclados a lo largo de la última década. De hecho, en el año 2020 aproximadamente el 35% de los residuos plásticos fueron destinados al reciclaje para volver a producir plásticos reciclados. Veremos luego que el resto de los residuos plásticos que no van a circularidad, pues se envían fundamentalmente bien a vertedero o bien a valorización energética. En España los datos son ligeramente superiores. Tenemos una tasa de reciclaje de plástico a plástico superior a la media europea. Estamos en valores de en torno al 43%. Y es muy importante tener también en consideración que no todas las calidades de plástico pueden ser valorizadas de la misma manera. Las calidades de plástico superiores, que no son mezclados, plásticos monomateriales, permiten producir plásticos o permiten ser reciclados mediante reciclado mecánico e ir a una serie de aplicaciones diferentes de las que nos permiten la valorización de residuos plásticos mediante la pirólisis. Algunos números de recogida y de gestión de residuos plásticos a nivel europeo. Estos son los plásticos que se están recolectando anualmente. Como veis, una recolección en crecimiento. Eso significa que cada vez tenemos más conciencia social de segregar los residuos plásticos cuando los enviamos a vertedero. Veíamos que estamos demandando o se están produciendo del orden de 50 millones de toneladas al año. Solamente estamos recogiendo segregadamente 30 millones. De manera que, bueno, pues hay un 20 millones de esos 50 que están yendo pues, en las bolsas de mezcla. No hay conciencia social y no se es capaz de recuperar en las plantas de clasificación. En la gráfica de la derecha podéis ver cómo ha sido la evolución durante los últimos casi 20 años de los plásticos que se envían a vertedero. Como veis, desde el año 2006, durante la primera década que aparece en el gráfico, el destino fundamental de los residuos plásticos era enviarlos al vertedero sin más, sin ningún tipo de valorización. Solo una pequeña parte iba a reciclado, fundamentalmente a reciclado mecánico, que era lo que se estaba haciendo en aquella época, y una pequeña parte también se estaba enviando a valorización energética. Pero a partir del año 2014, desde hace aproximadamente 10 años, se han invertido las tendencias. Cada vez hay más conciencia social, cada vez los tecnólogos apuestan por invertir en nuevas tecnologías de valorización de residuos y cada vez es mayor la cantidad de residuos plásticos de los que son recogidos, que son valorizados bien mediante valorización energética para producción de heat and power o bien mediante la valorización por tecnologías de reciclado, bien sea reciclado mecánico o reciclado químico. De manera que ahora los residuos plásticos que son segregados y que pueden ser recuperados, la gran mayoría son valorizados para tener un mayor valor añadido y solo una pequeña parte son enviados a vertedero. De cualquier manera, sigue habiendo un gran trabajo por hacer y es por ello que es necesario desarrollar nuevas tecnologías de valorización de residuos plásticos, sobre todo para aquellas calidades que la valorización mediante reciclados mecánicos o reciclados químicos convencionales, como por ejemplo una pirólisis, es dificultosa debido a los contaminantes y a la naturaleza de esos flujos. Aquí hay algunos números de datos de contenido de reciclado, plástico reciclado por aplicaciones a nivel europeo. Como decía antes, las principales aplicaciones que están demandando plásticos circulares son el packaging, que es la número 1, aunque ahí veáis que es un 6,6%, pero es frente a un número total de producción de packaging, de plástico para packaging muy importante. Número 2, la segunda aplicación que más demanda es la agricultura en toneladas totales anuales, me refiero, es la de agricultura y la de jardinería, y la número 3 es en construcción y edificación. El resto de aplicaciones son más residuales, pero
como mencionaba anteriormente, se prevé una importante demanda de plásticos reciclados, plásticos negros, en el sector de automoción debido a la nueva legislación que se está definiendo con respecto a la incorporación de materiales reciclados en el diseño de los nuevos vehículos. Vale, una pequeña pincelada en lo que respecta a la regulación. Ante el gran desafío que tenemos de aumentar la producción de plásticos reciclados porque nos lo está pidiendo el mercado, primero tenemos una palanca de marketing. Nuestros clientes, en el caso de Repsol, nuestros clientes a los que vendemos las poliolefinas, polietileno, polipropileno, etcétera, nos están pidiendo grados de las mismas calidades, pero con carácter circular, de naturaleza reciclada. Y por otro lado, tenemos un driver legislativo, es decir, compañías como Repsol apuestan por este tipo de tecnologías de valorización de residuos plásticos para la producción de polímeros circulares porque, uno, nos lo está demandando el cliente, el mercado pide ofrecer y anunciar que sus productos, sus packaging, llevan un porcentaje determinado de componente circular, pero por otro lado también tenemos una serie de palancas legislativas, regulatorias, lo que hace que ambos escenarios, ambas palancas, hacen que se fomente, primero, reducir las cantidades de residuos plásticos que generamos, eso en primer lugar, y por otro lado, fomentar la circularidad para maximizar la valorización material de los residuos plásticos. En la tablita de la superior aparecen algunas de las directivas que impulsan la reducción de residuos plásticos a vertedero. Tenemos directivas como la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Residuos de Envases y la Directiva de Vertidos de Residuos. Todas ellas tienen como objetivo evitar o minimizar el depósito de plásticos en los vertederos. De hecho, la Directiva de Vertidos de Residuos lo que indica es una reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, y dentro de este concepto tan amplio de RSU están los residuos plásticos, nos indican que tenemos que ir en el año 2025 a reutilizar o reciclar al menos el 55% de lo que enviamos a los vertederos, y esta cantidad aumentará hasta el valor del 65% o debe de aumentar hasta el valor del 65% en el año 2035. Aquí, pues para valorizar residuos sólidos urbanos, tenemos que hacer uso de todas las tecnologías de valorización o de conversión de las que os vamos a ir hablando a lo largo de los distintos módulos del curso. La pirólisis, la gasificación, el reciclado mecánico, la digestión anaerobia, la fermentación, multitud de tecnologías de conversión primaria, que es lo que nosotros denominamos conversión primaria, es decir, de plásticos transformo o de plásticos o de residuos, yo lo transformo mediante una tecnología X de conversión y llego a algo que en algunas ocasiones es un producto final, que puede ser por ejemplo, un plástico circular o un combustible avanzado, un biocombustible avanzado, o en otras ocasiones lo que consigo es producir un producto intermedio, como por ejemplo un aceite de pirólisis, o por ejemplo un digestato, o por ejemplo un syngas que procede de una gasificación, que me permite partir o ser punto de partida para transformarlo con un proceso de conversión secundaria que me permite llegar al producto final terminado, bien un material circular o bien un biocombustible avanzado. Con esto lo que tratamos de explicar es que en la valorización de residuos no solo actúa una tecnología, actúan muchas tecnologías de conversión primaria dependiendo del tipo de residuo del que partamos, y actúan o nos tenemos que combinar esta tecnología de conversión primaria en muchas ocasiones, y en la gran mayoría de las ocasiones, con una tecnología de conversión secundaria, porque necesitamos llevar un producto con unas calidades semejantes, idénticas, en muchos casos, de las que tienen los materiales o los productos o los combustibles que producimos mediante los residuos fósiles, mediante los materiales fósiles, mediante el petróleo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar a las mismas calidades de combustibles finales y de materiales finales, necesitamos pasar por muchas etapas de proceso. Volviendo a las directivas, otra de las directivas que son palanca y driver para apostar por las tecnologías de valorización de residuos. Tenemos también un objetivo de reutilizar y reciclar residuos de envases, residuos plásticos. En el caso de los plásticos, para el año 2025 tenemos un objetivo de reciclar el 50% y para el año 2030 esta cifra aumenta hasta un 50%, a un 55%. Objetivos muy ambiciosos que implican que estemos trabajando en multitud de iniciativas tecnológicas en paralelo. Y también tenemos o existe un objetivo de vertido máximo de residuos sólidos
urbanos a vertedero en el año 2035 máximo del 10%, ¿de acuerdo? De la producción. Todo este contexto legislativo de directivas impulsa a compañías como Repsol y compañías semejantes a la nuestra a participar y a trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Por otro lado, Europa ha definido una estrategia en lo que se refiere a circularidad de los plásticos, en cuanto a economía circular para plásticos, siempre con el objetivo de reducir la cantidad de residuos plásticos que van a vertedero, que liga con lo anterior, y con el objetivo de maximizar la producción de plásticos circulares que se ofrecen al consumidor final. ¿Cuál es el objetivo voluntario al que se ha adherido la industria química y petroquímica? El objetivo que se ha definido es el 20% del total de la demanda de plástico en el año 2030 debe proceder de plásticos reciclados. Este objetivo más o menos va en consonancia con las directivas europeas mencionadas anteriormente. Para ello se ha creado la Plastic Circularity Alliance, de la que Repsol forma parte y forman parte de la gran mayoría de las compañías químicas y petroquímicas europeas, que tienen como objetivo promover la cooperación entre las empresas productoras de residuos plásticos y las empresas demandantes, también los transformadores finales de plásticos, con el objetivo de maximizar la incorporación de plásticos circulares en los productos finales que se ofrecen al consumidor. De manera que nosotros, Repsol como compañía, nuestra derivada de Repsol Química, tiene como objetivo final producir o reciclar el 20%, la cantidad equivalente al 20% de nuestra capacidad de producción de poliolefinas que tendremos en el año 2030. Para que tengáis un orden de magnitud, estamos hablando de que en el año 2030 tendremos que estar reciclando en torno a 360.000 toneladas de residuos plásticos. ¿Cómo? Pues mediante reciclado mecánico, mediante reciclado químico por pirólisis, mediante reciclado químico por gasificación, mediante solvólisis. Tenemos proyectos que están atacando a las distintas rutas de valorización de los residuos plásticos para llegar a alcanzar este objetivo de reciclar el 20% de residuos plásticos equivalente a la producción o nuestra producción Repsol en el año 2030, que será más o menos la producción en el año 2030, la estimamos del orden de 1.800 kilotoneladas al año, el 20% pues 360.000 toneladas. No sé si hasta aquí hay alguna consulta o alguna duda por parte de los alumnos. Voy haciendo paraditas porque si no se hace un poco pesado. ¿Hay alguna consulta? Nada, te estás explicando muy bien. ¿Sí? ¿Nada? Sí. ¿Ninguna de los asistentes online tampoco? ¿No? Nadie dice nada. ¿Nadie dice nada? Pues bueno, venga, vamos avanzando. En general preguntan poco, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Sí. no seáis Vamos a tímidos, por explicar favor. muy Todas bien. las dudas que haya, aprovechad la oportunidad que estamos abiertos aquí a explicar todo lo que haga falta y aclarar lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Ok, Venga, pues vamos avanzando. seguimos. He perdido, se me ha ido la presentación. Ahora. Avanzamos. Vale, bien, tecnologías, como decía, tecnologías de valorización de residuos plásticos. Existe una jerarquía de valorización. Los residuos de mejor calidad deben ser valorizados mediante tecnologías relativamente más sencillas, como es el reciclado mecánico. Residuos plásticos más complejos, multicapa, mezclados por ejemplo, con fracciones orgánicas, nos tenemos que ir a rutas de valorización pues, más complejas, más severas, que requieren pues, más intensidad energética, como pueden ser las tecnologías químicas o termoquímicas, véase la pirólisis, de lo que vamos a hablar hoy, o las tecnologías de solvólisis, de lo que también hoy daremos unas cuantas pinceladas, o irnos ya a una tecnología de reciclado químico más severa, que es el caso de la gasificación, que os lo explicarán en un par de semanas, ¿de acuerdo? Luego también existen tecnologías de reciclado enzimático, que es una ruta muy alternativa y digamos que está en un grado de madurez tecnológico muy anterior. Son tecnologías que están en fase de desarrollo, no son comerciales, no existen plantas comerciales ahora mismo de reciclado mecánico, pero lo que también se está haciendo mucho esfuerzo de I+D para que vayan desarrollándose porque tienen bastante potencial. Básicamente se basa en la valorización de residuos plásticos en presencia de enzimas.
¿De acuerdo? Este esquema lo que quiere poner de manifiesto es que en función de las calidades de residuos plásticos, pues nos podemos ir bien a rutas de reciclado mecánico, aquellas calidades de residuos plásticos tipo monocapa que no atacan a la estructura del polímero. El polímero básicamente lo que se hace, el residuo plástico, lo que se hace es hacerle un lavado, una limpieza de ciertos contaminantes, un fundido y una preparación de la granza para luego volverla a incorporar a la formulación final de los plásticos. Y las tecnologías de reciclado mecánico, como mencionábamos, pues tenemos la solvólisis o la despolimerización en presencia de un catalizador y un disolvente. Luego veremos un poquito más en detalle cuáles son los tipos de catalizadores y los tipos de disolvente que pueden actuar. Tenemos también el caso de la pirólisis, en donde hoy estaremos más centrados. También tenemos la ruta más severa, que es la gasificación, que son procesos muy intensivos energéticamente. Aquí nos vamos a temperaturas de operación del orden de 1200 grados aproximadamente. Capacidades de plantas comerciales muy importantes. Estamos hablando de plantas del orden de 400.000 toneladas. O sea, son procesos muy intensivos en cuanto a energía y en cuanto a CAPEX, en cuanto a coste de inversión. En el caso de la pirólisis, pues nos vamos a plantas más pequeñitas, del orden de 40 a 30.000 toneladas al año de capacidad, plantas más, en cuanto a inversión, más de inversiones más moderadas, que permiten atacar flujos de residuos más dispersos. Y por último también mencionar, que no lo había dicho hasta ahora, existe una ruta alternativa a la pirólisis, la gasificación y la solvólisis, que es la licuefacción hidrotérmica, que es algo que está como a caballo entre la pirólisis y la gasificación. Básicamente consiste en tratar el residuo plástico en presencia de agua, en condiciones próximas al punto crítico del agua, alta presión y alta temperatura, y lo que hace el agua es despolimerizar el residuo plástico. Y al final lo que obtenemos es un aceite que se parece mucho bastante al aceite que procede de la ruta de la pirólisis, ¿de acuerdo? Avanzamos. Vale. Cadena de valor. La cadena de valor del residuo plástico. Nosotros partimos del residuo plástico, que es lo que está al final de la cadena de valor, y en función de la tecnología de reciclado que consideremos más adecuada para volver a producir bien un hidrocarburo, bien un monómero o bien un polímero, nos iremos a una parte o a otra de la cadena de valor. ¿Cómo llegamos a producir un residuo plástico? ¿Cómo llegamos a producir un plástico que acaba convirtiéndose en un residuo finalmente? Pues normalmente lo que hacemos es procesar crudos de petróleo que nos permiten obtener intermedios que normalmente son gasolinas o son propano, etano, que se alimentan a los steam cracker. El steam cracker es una unidad de proceso que está en las unidades petroquímicas, que lo que permite es craquear básicamente bien nafta o corrientes de hidrocarburos más pesadas o bien también etano o propano. Lo que hace es someterlo a altas temperaturas y se craquean los hidrocarburos que hay presentes en esa corriente que se alimenta el steam cracker, y a esas condiciones lo que se genera es un conjunto de monómeros que luego se van recuperando en una serie de etapas de separación que existe en el steam cracker, en la zona de recuperación del steam cracker. Esos monómeros, que son pues el etileno, el propileno, el butadieno, son los monómeros químicos de los que partimos para hacer una polimerización. Existen plantas de polimerización que están normalmente anexas a las plantas a los steam cracker que tenemos en nuestros complejos petroquímicos, y aquí lo que hacemos es, a partir del etileno, el propileno, pues lo sometemos a procesos de polimerización que nos permiten obtener el polietileno, el polipropileno en sus distintos grados, polietileno de alta densidad, polipropileno de baja densidad, etcétera. Eso es lo que nosotros como compañía, como Repsol, vendemos a los transformadores, a nuestros clientes, y son nuestros clientes los que finalmente hacen un tratamiento del plástico, le añaden aditivos, le añaden colorantes, etcétera, y es lo que finalmente se vende como plástico terminado para las bolsas, para el packaging, etcétera. Eso, pues una vez que su ciclo de vida termina por parte del consumidor, se envía a vertedero y es un residuo. Pues bien, cuando ya lo tenemos como residuo y lo necesitamos volver a valorizar para cumplir con toda la legislación, todas las palancas legislativas que hay sobre la mesa a nivel europeo, y para producir materiales circulares que nos están demandando estos clientes, nuestros clientes, los que hacen la transformación final de los polímeros que vendemos, pues aquí tenemos que ver de qué tipo de residuo estamos hablando, y en función de su naturaleza, en función de su composición, en función de sus contaminantes, tenemos que ir a una ruta más sencilla, como el reciclado mecánico,
que nos permiten, en el caso del reciclado mecánico, volver a la granza, a los polímeros que nosotros vendemos a los transformadores, o bien nos tendremos que ir a tecnologías de despolimerización más complejas, como decíamos, tipo pirólisis, gasificación, solvólisis o incluso degradación enzimática, que son tecnologías más novedosas, que nos permitirán llegar bien, en el caso de la despolimerización por solvólisis o por tratamiento enzimático, volveremos a los monómeros, al etileno, al propileno, que es lo que mandamos a las plantas de polimerización, o bien lo que haremos en el caso de la pirólisis o la gasificación, generamos bien o un aceite de pirólisis, en el caso de la pirólisis, o un syngas, en el caso de la gasificación, que es un conjunto de hidrocarburos. Ahí hay muchos hidrocarburos, no es solo uno, no es como este caso, en el que obtenemos solo un monómero. En el caso de la pirólisis, del aceite de pirólisis y del syngas de la gasificación, hay multitud de hidrocarburos. Y estos hidrocarburos tienen que ser procesados bien en las unidades que tenemos nosotros en nuestras refinerías, en la parte de refino y en la parte de petroquímica, para volver a obtener los monómeros que nos permiten volver a entrar en la cadena de valor de producción de los plásticos, ¿de acuerdo? Sin más, esto es volver a comentar la cadena de valor. Nosotros partimos del residuo plástico, tratamos de evitar que vaya a vertedero y para nosotros el residuo plástico es una materia prima. Antes era un residuo y se trataba como tal, ahora los residuos que se mandan a vertedero tienen un valor. Tienen un valor por el que nosotros vamos a tener que pagar cuando hagamos acopio de esos residuos plásticos, en este caso, para pirolizarlos y producir un aceite de pirólisis. De hecho, los primeros modelos de negocio, los primeros casos de negocios para este tipo de plantas de pirólisis, contábamos con que recibíamos un valor por llevarnos los residuos plásticos del vertedero. Ahora la demanda de residuos plásticos cada vez es mayor por parte de los distintos players que están invirtiendo en tecnologías de valorización y en algunos escenarios geográficos sí que estamos viendo que el residuo plástico tiene un valor y hay que pagar por él. De manera que los casos de negocio, cuando se plantea un proyecto industrial de esta naturaleza, pues van cambiando, ¿de acuerdo? En función de cómo va evolucionando el mercado y cómo va evolucionando o van evolucionando las inversiones y las apuestas que hacen nuestros competidores tecnológicos. Como decía, una vez que tenemos el polímero y es un residuo, pues en función de si nos vamos a calidades buenas, podemos apostar por el reciclado mecánico. Nosotros tenemos una gama en Repsol que se denomina la gama Reciclex. Producimos polietileno, polipropileno reciclado que vendemos a los transformadores y en muchos de los productos que compramos en los supermercados. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy claro, el envase del alioli amarillo tan icónico, pues eso es polipropileno reciclado de la gama Reciclex de Repsol. Como ese, pues multitud de ejemplos. Son plásticos que llevamos mucho tiempo ya metiendo en el mercado. El reciclado mecánico es muy maduro, está muy desarrollado y Repsol lleva ya muchísimos años trabajando en él y produciendo y vendiendo cantidades importantes a nuestros clientes. Y en el caso de residuos plásticos que el reciclado mecánico no es viable, pues nos tenemos que ir a la ruta, por ejemplo, de la pirólisis, donde luego explicaremos que básicamente permite producir un aceite de pirólisis que lo volvemos a introducir en nuestro sistema productivo y nos permite volver a producir olefinas circulares con exactamente la misma calidad de las que producimos a partir del crudo de petróleo. Bueno, aquí aparece un número. El último número que se ha definido en el plan estratégico de Repsol, que se actualizó y se presentó a los accionistas en febrero de este año, del 2024, donde se ha definido como objetivo una producción del orden de entre 150 y 2.000 kilotoneladas anuales de productos químicos circulares. Cuando hablamos de productos químicos circulares, pues hablamos de bien polietileno, polipropileno circular, etanol, biometanol circular a partir de residuos plásticos gasificados. Bueno, pues al final es un conjunto de productos químicos circulares que siempre van a proceder de residuos plásticos, bien mediante reciclado mecánico, bien mediante reciclado químico, como puede ser la pirólisis o la gasificación. Y pasamos al bloque de reciclado mecánico. Le cedo el turno a mi compañero Aitor y él os va Vale, pues a bueno, exponer esta parte. hola a todos. Si ya Rebeca os ha contado un poco el tema de manera general, vamos a entrar ya en la parte más específica, ¿vale? De cada uno de los tipos de reciclaje que ya he ido comentando. En primer lugar, el reciclaje mecánico. A ver si me deja pasar. Sí. Vale.
Como se ha comentado Rebeca, el reciclaje mecánico sería la primera alternativa siempre que fuese posible. Ahí vuelvo a representar la cadena de valor de las diferentes alternativas de reciclaje y como podéis observar, pues el reciclaje mecánico se encuentra en la primera etapa, ya que es donde es un proceso donde no se alteran las cadenas poliméricas, es decir, no hay rotura de la cadena del polímero, salvo la debida a la posible degradación del propio polímero. Este tipo de reciclaje es la forma más extendida de reciclado a nivel europeo y representa la mayor parte de la actividad en Europa. Al final lo que tiene lugar es la recuperación de los residuos plásticos mediante calor y trituración. Y de esta forma pues se vuelve a convertir en un material reciclado que se puede utilizar en un mismo uso o un uso alternativo al plástico virgen. Aquí abajo os indico un detalle interesante, ya que no todos los residuos plásticos pueden reciclarse mecánicamente. Al final existen diferentes plásticos, termoplásticos, termoestables o elastómeros, y bueno, pues los termoplásticos se funden a alta temperatura y estos sí que pueden ser reciclados mecánicamente con poco o ningún impacto en su calidad. Sin embargo, pues los materiales termoestables solo se pueden fundir una vez y entonces normalmente solo se pueden reutilizar si se utilizan para rellenos de forma mecánica y no como polímeros. No se pueden reutilizar como de nuevo como el plástico virgen, ya que no se pueden volver a fundir, ¿vale? Ahora vamos a ver las etapas que tiene el reciclado mecánico y vais a entender en qué etapas se funde este plástico y por qué los termoestables no pueden reciclarse mecánicamente. Vale. En esta diapositiva, bueno, pues vemos los diferentes grupos que hay o diferentes tipos de plásticos, ¿vale? Al final los plásticos se clasifican en 7 categorías principales y al final, pues cada una de las categorías pues determina la idoneidad para el reciclaje mecánico de cada uno de los plásticos. Siempre es esencial la identificación y la separación precisa de los diversos tipos de plásticos, ¿vale? Luego vamos a entrar en detalle en las diferentes etapas, pero siempre hay que identificar qué tipo de plástico y a qué categoría pertenece para poder reciclarlo mecánicamente. Si no estáis familiarizados con los tipos de plásticos que hay, bueno, aquí indico los ejemplos. El PET, que se usa habitualmente en envases, el polietileno de alta densidad, que se utiliza pues, en tuberías, en artículos para el hogar, envases de alimentos y detergentes. Luego el PVC, que también se utiliza en tuberías o en algunos revestimientos. El polietileno de baja densidad, y lo podemos encontrar en las bolsas, en juguetes, en vasos, platos reutilizables. El polipropileno, que también se encuentran en juguetes, en vasos, incluso en tejidos, en ropa. También lo encontramos en recipientes de alimento. Y por último, el poliestireno, que lo encontramos sobre todo en molduras y en espumas. Al final, el proceso de reciclaje mecánico pues, implica el uso de corrientes de residuos plásticos que tienen que ser monomaterial, lo que requiere de una serie de etapas para su segregación y purificación de los plásticos antes de ser alimentados al proceso de extrusión para producir los pellets. Estos pellets pueden ser integrados en nuevos productos plásticos, adaptando los porcentajes según las necesidades técnicas de la aplicación final, como veremos a continuación. Al final, el proceso de extrusión puede tener también diferentes grados de complejidad, donde se puede introducir pues, varias zonas de desgasificación, extracción con dióxido de carbono supercrítico, que en estas etapas pues, podemos eliminar los volátiles y paquetes de filtración que también permiten eliminar otras partículas contaminantes e infundidos de restos de plástico. La presencia de contaminantes o aditivos al final siempre va a disminuir la calidad final del reciclado y solo en ciertas ocasiones puede utilizarse en aplicaciones de contacto alimentario, ¿vale? Esto es muy importante porque si hay contaminantes o aditivos, pues no podemos utilizar el plástico que hayamos reciclado mecánicamente en aplicaciones alimentarias. Una vez finalizada una fase previa de recolección del plástico, en la que los productos plásticos al final de su vida útil pues son recogidos a partir de residuos separados o mezclados,
se envían a una planta de reciclaje mecánico donde se llevan a cabo los siguientes procesos. Como podemos observar, pues en primer lugar una clasificación, después una trituración acompañada de una separación de partículas metálicas, luego un lavado y un secado del residuo plástico. Estas etapas se pueden variar, ¿vale? El lavado puede venir previo a la trituración o junto con la trituración. Después una modificación del residuo plástico y por último una extrusión y una peletización del material. Ay. En primer lugar, bueno, pues si entramos en la clasificación, pues al final, siempre que el residuo plástico llega a la planta de reciclaje mecánico, lo primero que se hace es clasificarlo, ¿vale? Al final los plásticos se separan según el tipo de resina al que pertenezcan, es decir, las diferentes categorías que hemos presentado anteriormente, polietileno de sus diferentes grados, de alta densidad, de baja densidad, polipropileno, etcétera. O también se pueden clasificar a veces por el color o las formas en las que estuvieron producidas. Es decir, a veces se separan por bolsas, por si el plástico es duro y no son ligeros, se separan las espumas. Esta forma de separación o de clasificación depende de la planta de reciclaje mecánico. Al final, la calidad y la eficacia de esta clasificación es clave para tener un reciclado eficiente. Después pasamos por un proceso de trituración donde siempre se tritura cada categoría por separado. Y esto lo que se requiere es conseguir fragmentos pequeños de los plásticos categorizados. Al final, mediante esta trituración, damos al plástico una forma y unas medidas necesarias para poder ser compatible en procesos posteriores, ¿vale? En el proceso de transformación del plástico. Esta operación, pues se utilizan molinos, cortadores y otros equipos similares para poder triturar los residuos plásticos. En función del material que se haya clasificado anteriormente, pues se utilizarán unos equipos u otros. Vale, la siguiente etapa sería la etapa de separación de las partículas metálicas. Y esto es interesante y es clave debido a que si el residuo plástico que se va a triturar posteriormente o que se va a usar en el extrusor tiene partículas metálicas, se pueden producir daños en los equipos que se utilizan. Entonces, al final siempre hay que detectar y separar estas partículas metálicas que están presentes en los residuos plásticos. Los métodos más utilizados pues son los detectores de metales y separadores inductivos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos separado las partículas metálicas, ya tenemos solo la parte plástica de los residuos plásticos. Después, al final, estos plásticos pues siempre pueden estar contaminados y pueden contener impurezas adheridas. Estas impurezas que pueden ser, pues pueden ser restos de comidas, restos de bebidas, de líquidos o algunas etiquetas que estén pegadas a los plásticos que hayamos clasificado anteriormente y que sean contaminantes porque estén hechas de otro material. Entonces, es necesario realizar una etapa de lavado para eliminar estas impurezas. Esta etapa de lavado, bueno, se suele llevar a cabo con agua, pero también se pueden añadir surfactantes para facilitar la eliminación de estas impurezas. Y lo que he comentado anteriormente, esta etapa pues también se puede integrar con la etapa de separación o trituración previa. Al final, la efectividad que tenga este proceso de lavado va a tener un impacto muy significativo en la calidad final del material reciclado. Cuantas menos impurezas tenga el material que vamos a reciclar, pues mayor va a ser la calidad que tenga el residuo plástico reciclado mecánicamente. Y además, pues la presencia de purezas puede ocasionar también problemas y paradas técnicas durante las etapas posteriores del proceso de reciclaje, lo que siempre pues, va a aumentar los costes. Siempre que tengamos que parar la planta de reciclaje o cambiar algún equipo, pues aumentará el coste del reciclado mecánico y posteriormente, pues al final el producto reciclado será también más caro. Como hemos realizado una etapa de lavado, pues es necesario realizar posteriormente una etapa de secado. Al final, no podemos alimentar a la extrusora plásticos húmedos debido a que esto consumiría mucha potencia energética
porque tenemos que quitar este calor en una extrusora y además nos pueden producir daños en el equipo y generar unos volátiles. Entonces, lo que se hace primero es el plástico húmedo, se pasa por una etapa de secado donde se centrifuga y conseguimos al final una corriente de residuo plástico controlada entre un 3 o un 5% de humedad. Y esto ya es apto para alimentar el proceso de extrusión. Previo a la extrusión, pues podemos tener una etapa de modificación. En esta etapa podemos tener en primer lugar realizar una modificación física y aquí lo que se hace es realizar una mezcla de polímeros que presentan buenas propiedades mecánicas, ¿vale? Que se puede reciclar fácilmente mediante reciclado mecánico. Esta etapa es interesante en aquellos casos en los que la separación de dos o más polímeros no sea viable. Y entonces, para poder reciclarlos mecánicamente, hay que realizar esta modificación física. En el caso de que sean mezclas incompatibles, pues muchas veces hay que utilizar un agente compatibilizador, ¿vale? Y esto se llamaría una modificación por aditivos. De esta forma, añadiendo este agente compatibilizador, garantizaríamos la cohesión entre los diferentes componentes que forman los compuestos plásticos. Así que estamos consiguiendo pues, tres objetivos principales. En primer lugar, simplificar la etapa de separación de los residuos. Y entonces las mezclas que son incompatibles utilizamos un aditivo y las convertimos en compatibles. En segundo lugar, unificaríamos los sistemas de tratamiento y transformación que habíamos comentado. Y en tercer lugar, pues mejoraríamos la competitividad del producto. ¿Esto por qué es? Pues bueno, al final las mezclas obtenidas debido a que hemos realizado una mezcla de diferentes plásticos incompatibles, pues estamos generando un material nuevo que pueden tener propiedades mejoradas que los componentes individuales de partida, ¿vale? Al final, los materiales a partir de mezclas pueden competir directamente con los materiales vírgenes debido a que estamos teniendo mezclas con diferentes propiedades y tienen las mismas propiedades que tenían de partida. Para evitar la degradación, bueno, durante la modificación, pues en estos aditivos que hayamos comentado, hay diferentes tipos de aditivos con diferentes efectos. Aquí incluyo algunos principales, eh, como puedes destacar, los antioxidantes, que previenen reacciones de degradación por oxidación, los lubricantes, pigmentos, plastificantes, etcétera. Si nos centramos en los antioxidantes, pues existen dos tipos, antioxidantes primarios, que actuarían como eliminadores de radicales y forman radicales estables con el oxígeno. De esta forma se protege las cadenas durante la vida útil de los polímeros, y los antioxidantes secundarios, que normalmente son sustancias químicas con base de azufre o de fósforo, y en este caso pues protegería las cadenas durante el procesado por fusión de los polímeros, actuando como antioxidantes preventivos. ¿Por qué se utilizan estos aditivos? Bueno, al final tienen el fin de mejorar las propiedades y la procesabilidad de los residuos plásticos, pero siempre hay que realizar un proceso de mezcla física para asegurar una distribución homogénea de los aditivos cuando utilizamos diferentes aditivos. De esta forma garantizamos la homogeneidad del material antes del proceso de extrusión y además evitamos segregaciones de sus componentes en etapas posteriores. Por último, entramos al proceso de extrusión y peletización. Y en esta etapa, pues los residuos plásticos se transforman en granulados homogéneos o en pellets. ¿Qué se realiza en esta etapa? Pues se realiza una fusión del plástico y después pasa por un cabezal con diferentes orificios. Una vez que pasa por los orificios, se utilizan una serie de cuchillas que se dan forma mediante, bueno, se cortan y da forma a los pellets finales para el plástico reciclado. La extrusión, pues, es el método más utilizado en la industria del reciclaje mecánico. A partir de una extrusión, pues se pueden convertir residuos plásticos en residuos plásticos convencionales. Es una técnica económica, se aplica a gran escala, no se requiere el uso de disolventes y es adecuada para una amplia gama de polímeros. Existen diferentes tipos de extrusoras con diferentes esquemas de proceso.
Durante el proceso de extrusión, bueno, he comentado ya que se funde, por lo tanto se utiliza calor, se utiliza una serie de tornillos giratorios y al final la temperatura y la velocidad del tornillo pues son factores críticos que van a influir en la estabilidad del proceso y en la calidad del producto final. Si utilizamos una velocidad y una temperatura excesiva, al final podemos degradar el polímero muy rápidamente y producir unos plásticos o unos productos finales no procesables. Y, por lo tanto, estos parámetros son cruciales para controlar las condiciones del proceso y poder formar unos plásticos o unos productos de interés. Para combatir la degradación de estos materiales durante el proceso de extrusión, pues muchas veces se introduce polímero virgen durante el proceso de reciclado. Esto se denomina en la industria un sistema de reciclado de bucle abierto o semicerrado. Aquí indico un ejemplo que es muy habitual en el reciclado del PET. Introduce polímero virgen y la proporción entre virgen y reciclado suele ser de un 70 en virgen y un 30% de reciclado en peso. Al final, si bien las reacciones de degradación en un proceso de extrusión pueden disminuir la calidad del reciclado, al final esto se ve siempre más afectado por una clasificación incorrecta de los polímeros. Como ya he comentado, la primera etapa siempre es clasificar los polímeros en función de sus categorías. La contaminación del material reciclado también va a contribuir a la disminución de la calidad, y por lo tanto es muy importante en las etapas previas que hayamos comentado para tener una correcta calidad del producto extruido y poder compararlo con el plástico virgen. Aquí también indico una anécdota o un detalle, y es que al final, pues los pigmentos que utilizamos para colorear los plásticos son contaminantes en un reciclado mecánico. Actúan como aceleradores de las reacciones de degradación dentro de las extrusoras. También las cintas de impresión y las etiquetas de plástico o papel pues introducen componentes volátiles de tinta en el granulado final del reciclado. O los aditivos que habíamos comentado anteriormente, los lubricantes plásticos en base de ácidos grasos, que también se utilizan a menudo para abrir las bolsas de plástico en las tiendas, pues pueden oxidar y producir olores no deseados durante el reciclado. Bueno, y con esto terminamos la parte de reciclado mecánico. No sé si tenéis alguna duda o si no pasamos al reciclado mecánico, químico. ¿No hay Sí, una ninguna pregunta. duda? Sí. Sí, ahora una pregunta. Es en cuestión al agua que usáis para la limpieza. ¿Después esa agua se tiene que tratar en otra planta aparte o cómo es? Sí, al final estas aguas siempre hay que tratarlas en función de la calidad que tenga el residuo, pues tendrá más contaminantes o menos. Entonces, hay veces que hay que tratar estas aguas y eso también puede ser clave en el reciclaje mecánico. Si hay que utilizar mucha agua o hay que realizar tratamientos con costes elevados durante el reciclaje mecánico, quizá no sea una alternativa sostenible. Muchas veces, en función de la calidad del residuo plástico, también se utilizan lejías en estas aguas para poder combatir pues estos contaminantes que tienen los residuos plásticos, y ya sirve como tratamiento de estas aguas. ¿Alguna duda adicional? Vale, pues Rebeca, si quieres pasamos al reciclaje químico. Venga, avanzamos. Venga, empezamos con el apartado de reciclaje químico, donde nos vamos a centrar en hablar fundamentalmente de la pirólisis y de la solvólisis. Como decía, otra tecnología de reciclado químico es la gasificación, pero para eso tenemos o vais a participar o asistir a
a un módulo dedicado donde os explicarán muy en detalle la gasificación, en qué consiste y cuáles son sus aplicaciones, sus usos, los productos que se producen, etcétera, ¿de acuerdo? Reciclaje químico, si sacamos la pirólisis, la gasificación de la ecuación, como mencionábamos, podemos irnos a un grado de despolimerización menos severa, por así decirlo, con tecnologías de solvólisis en presencia de un catalizador y de un disolvente. Y en este caso, pues lo que hacemos es producir un monómero, que es la base para volver a la planta de polimerización. Y en el caso de un craqueo térmico, donde nos vamos a temperaturas de cracking, pues por encima de los 400 grados, en el caso de la pirólisis, 400-500 grados, nos vamos ya a producir un conjunto de hidrocarburos que deben de ser procesados normalmente en plantas existentes en los complejos químicos o en las refinerías. También es viable, ¿de acuerdo? En el caso de la pirólisis, como mencionábamos anteriormente, podemos partir bien de residuos plásticos o bien de residuos de CSR. Los residuos ideales para el reciclado químico son los residuos plásticos mezclados que contienen diferentes tipos de polímeros termoplásticos difíciles de clasificar, es decir, pues por ejemplo envases multicapa que vienen distintos plásticos adheridos, piezas de sector del automóvil, residuos de trituradora, de aparatos eléctricos electrónicos. Estos son residuos que van muy mezclados y que en donde el reciclado mecánico que anteriormente veíamos no es viable. También se utiliza la pirólisis para tratar los rechazos de los residuos procedentes de los procesos de reciclado mecánico. Aquellas fracciones que acaban en plantas de reciclaje mecánico que no tienen cabida por su composición o por su contaminación, pueden ser procesados en plantas de pirólisis. Plásticos termostables, como los plásticos que se utilizan para el aislamiento de los frigoríficos. Todos aquellos residuos plásticos que tienen sustancias restringidas para ser viables de ser tratados en procesos de reciclado mecánico. Esto para el caso de los residuos plásticos puros, sin mezclar con fracciones orgánicas. Si nos vamos ya a las mezclas, hablamos de residuos de CSR, combustible sólido recuperado, o en inglés RDF. En este caso veis el esquema de producción de un CSR. Partimos de un residuo sólido urbano que se envía a los vertederos, donde se separa la fracción orgánica de la fracción inorgánica. En este proceso de clasificación, mediante separación mecánica, se van recuperando pues, fracciones como el vidrio, los envases, el aluminio, metal, fracciones que tienen un valor en el mercado, y se recupera la fracción orgánica por otro lado, que va bien a la producción de compost, a plantas de compostaje, a la producción de biogás, para la producción de biometano y producción final de electricidad, o también a la producción de bioestabilizado. Y en el caso de la fracción plástica, que no es viable recuperarla o valorizarla mediante estas rutas de digestión anaerobia o fermentación, lo que obtenemos es el combustible sólido recuperado, que básicamente no deja de ser un residuo plástico con algo de papel, cartón, textil, de fracción orgánica. La composición típica de un CSR puede oscilar entre 70% residuo plástico, 30% papel, cartón, textil, o nos podemos ir a fracciones de CSR, lo que denominamos CSR de baja calidad, donde tenemos un contenido plástico del 30% y el contenido en fracción orgánica es bastante más elevado. En función de su naturaleza, la calidad del aceite de pirólisis pues es muy diferente. No tiene nada que ver el aceite de pirólisis que obtenemos de un residuo plástico 100% que el que obtenemos de un residuo de CSR con 70% en plástico, que el que podemos obtener de un residuo CSR con un 30% en residuo plástico. Conforme vamos aumentando la cantidad de fracción orgánica en el residuo de partida, la calidad del aceite de pirólisis va disminuyendo y, por tanto, su potencial de valorización es peor y más limitado. Aquí tenemos cómo podemos clasificar en función del tipo de residuo plástico la tecnología de reciclado químico más adecuada. En el caso de residuos plásticos, pues tipo polietileno, polipropileno, poliestireno, podemos irnos a tecnologías de reciclado térmico, como la pirólisis o la gasificación.
en el caso de flujos como por ejemplo el PET, las poliamidas, el policarbonato, nos tenemos que ir a rutas de craqueo químico, es decir, a tecnologías como la sorbólisis, donde hace falta un agente químico, un catalizador y un disolvente para atacar este tipo de polímeros más concretos. Y luego tenemos, como mencionábamos anteriormente, la ruta biológica, de degradación biológica, que va sobre todo enfocada o se está trabajando sobre todo en la degradación biológica de residuos de PET, los envases de las botellas de agua. Si nos centramos ya en el caso de la pirólisis, como mencionábamos anteriormente, una pirólisis puede ser alimentada por bien residuos plásticos, residuos de CSR, que van mezclados los plásticos con fracciones orgánicas, y también se pueden alimentar neumáticos fuera de uso. Los neumáticos fuera de uso es una materia prima muy interesante porque tiene una fracción que tiene origen biológico, el caucho natural, el látex que se utiliza para la formulación del neumático. Por tanto, al final tenemos un residuo de partida que tiene una composición circular y una composición biológica. La disponibilidad de estos residuos es alta. Tenemos flujos potenciales muy interesantes como para pensar en poder implementar proyectos o plantas industriales de pirólisis en distintas localizaciones. Además, algo muy interesante es que la pirólisis o las tecnologías de pirólisis son plantas con capacidades relativamente acotadas. Hablábamos antes de capacidades de 30 a 40.000 toneladas anuales de capacidad de residuo plástico, lo que nos permite atacar focos o disponibilidades de flujos de este tipo de residuos pues muy localizadas en determinados puntos geográficos. El proceso de conversión de la pirólisis lo que nos permite es producir un aceite de pirólisis que es un líquido que necesita ser tratado, no es un producto con una calidad final terminada, necesitamos hacerle un upgrading. Bien, si el objetivo es producir combustibles renovables, biocombustibles avanzados, necesitamos ir a procesos de upgrading, de valorización, para llegar a producir una gasolina, un gasóleo renovable, y en el caso de que el objetivo final sea la producción de olefinas circulares, materiales o polímeros circulares, tenemos que integrar el aceite de pirólisis en unidades existentes en la refinería que nos permitan de alguna manera llegar al cracker de olefinas, que es la unidad que tenemos en las plantas de petroquímica para producir las olefinas. Y es por ello que al final necesitamos una cadena de valor pues, relativamente integrada y compleja. Aquí vemos la etapa de conversión primaria, en primer lugar, donde nos centramos en la pirólisis, y la etapa de conversión secundaria. Y aquí, pues en función de la calidad del aceite de pirólisis, podemos pensar en unas rutas de integración, en unos procesos existentes en refinería o en otras rutas de integración en función de la naturaleza fundamentalmente de ese aceite de pirólisis, que va a venir dada de la naturaleza por la naturaleza del residuo de partida, que se alimenta el proceso de pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? La pirólisis es un proceso de descomposición química del material de partida, bien puede ser material plástico o material orgánico, a temperaturas pues, que pueden oscilar entre los 400 o 500 grados cuando hablamos de pirólisis de baja temperatura, o temperaturas del orden de los 700 grados cuando hablamos de pirólisis de alta temperatura. Ahora veremos un poco la diferencia entre ambos conceptos. Siempre tiene lugar en ausencia de oxígeno, a diferencia de la gasificación. En la gasificación el proceso ocurre a temperaturas mucho más elevadas, 1000 y pico grados, y en presencia de aire. Algo muy interesante también de esta tecnología de la pirólisis es que ocurre a baja presión, son procesos sin presión, lo cual también pues, abarata la tecnología. ¿Cuáles son los procesos o los productos que se obtienen en el proceso de pirólisis? El producto principal en las tecnologías de pirólisis de baja temperatura es el aceite de pirólisis. Estamos hablando de un rendimiento aproximado en peso de en torno al 60 o 70% a aceite de pirólisis en tecnologías de baja temperatura, insisto, porque luego veremos que cuando nos vamos a tecnologías de alta temperatura, el rendimiento a aceite de pirólisis es el minoritario. En los de baja, vuelvo a la pirólisis de baja temperatura. En la pirólisis de baja temperatura, sus productos del proceso son el gas de pirólisis, que suele estar el rendimiento en torno al 15-20%, y el char, que también pues, tiene un rendimiento semejante al del gas de pirólisis. ¿Para qué se usa el gas de pirólisis en el proceso? Normalmente es una fuente energética en el propio proceso de pirólisis y se usa como fuente de autoconsumo térmico para generar la energía
que necesita la pirólisis para alcanzar esos 400-500 grados que necesita el proceso para que tenga lugar. Y por otro lado tenemos otro subproducto que es el char, un residuo sólido que se está trabajando en distintas rutas de valorización para producir coque combustible, para producir carbón activado, con la aplicación de coque recarburación o coque aguja, que son distintos grados de coque que producimos nosotros en nuestras refinerías. Hay muchas iniciativas y de hecho nosotros desde Repsol estamos trabajando desde tecnología en distintas iniciativas para buscarle un valor a este char, que ahora mismo pues las plantas comerciales que hay en el mercado de pirólisis ahora mismo no le están sacando. Es un producto que actualmente se está enviando a vertedero. Pero este char tiene unas propiedades que permitirían mejorar los casos de negocio en el caso de apostar por plantas industriales de pirólisis de residuos plásticos. En el caso de que partamos de biomasa para el proceso de la pirólisis, nos vamos a ir a producir un aceite de pirólisis de baja calidad. Y este aceite de pirólisis de baja calidad, dado que partimos de biomasa, el objetivo final va a ser la producción de combustibles renovables. ¿De acuerdo? En el caso de que el objetivo sea producir materiales circulares, queramos ir a la producción de olefinas circulares, necesitamos partir bien de residuos plásticos, bien de residuos de CSR, que tienen una composición parcial de residuos plásticos, o bien de neumáticos fuera de uso. Como mencionábamos anteriormente, cuanto mayor es el contenido de residuos plásticos en esa mezcla, en ese CSR o en ese neumático fuera de uso, el aceite de pirólisis es de mejor calidad. ¿Cuáles son las variables de proceso o las condiciones de operación que entran en juego en la pirólisis? Pues las principales variables de operación son, 1, la temperatura de pirólisis, que podemos modular en función de si queremos maximizar la producción de aceite de pirólisis o bien si queremos maximizar la producción de gas de pirólisis. La presión generalmente es una condición de operación que no se utiliza mucho para modular los rendimientos, pero bueno, es una condición de operación que sí que es importante controlar en función del objetivo final de la tecnología. El tiempo de residencia del proceso, el tiempo que permanece el material dentro del reactor. Y luego otra variable de proceso es el catalizador. Normalmente la gran mayoría de tecnologías de pirólisis comerciales operan en ausencia de catalizador, pero sí que hay muchas iniciativas y se está haciendo mucho trabajo, mucha labor de investigación tratando de maximizar el rendimiento a producto final y tratando de mejorar la calidad del aceite de pirólisis en presencia de catalizadores. Otra variable también importante, cómo se calienta, cuál es la rampa de calentamiento del residuo dentro del reactor de pirólisis. Bueno, pues al final este tipo de variables, la temperatura, el catalizador, la velocidad de calentamiento, también cómo es el diseño del reactor, tienen impacto en los rendimientos del proceso de la pirólisis y en la calidad final del aceite de pirólisis. Ventajas de la tecnología de pirólisis, que lo he ido un poco mencionando a lo largo de toda la exposición. Son plantas que si las comparamos con las plantas de gasificación, que es la otra ruta de reciclado químico, es que la pirólisis pues, tiene costes de inversión relativamente más bajos, de un orden de magnitud inferior que las plantas de gasificación. ¿Por qué? Porque son plantas normalmente más pequeñas, de menor capacidad y con condiciones de operación más suaves. Nos vamos a temperaturas mucho más suaves, lo que hace que se abaraten energéticamente el OPEX. Son esquemas de proceso en la pirólisis más sencillo que en el caso de la gasificación. Ya veréis que la gasificación incorpora más etapas adicionales a la gasificación posteriores, con equipos más críticos, y permite además incrementar la densidad energética del producto final entre 10 y 20 veces con respecto a la materia prima de partida. Tipos de pirólisis, dependiendo de las condiciones de operación que mencionábamos anteriormente, dependiendo de las temperaturas y de los tiempos de residencia dentro del reactor, hay 3 bloques o se puede categorizar la pirólisis en 3 grandes grupos. La pirólisis lenta o de baja temperatura, que básicamente opera en temperaturas del orden de los 400-500 grados, con tiempos de residencia del orden de minutos, donde vamos buscando fundamentalmente la producción de aceite de pirólisis.
La pirólisis rápida, que es una pirólisis también que opera pues, en una temperatura moderada de entre los 400, 600 grados, 500, 600 grados de temperatura. En este caso lo llamamos pirólisis rápida porque tiene lugar en el orden de muy pocos segundos y es una pirólisis que va muy enfocada sobre todo a residuos de biomasa. Es una pirólisis que tiene lugar en tiempos de resistencia muy cortos porque para evitar la degradación de la biomasa durante el proceso de degradación, de despolimerización de la materia prima. Y luego tenemos la pirólisis de alta temperatura, donde vamos trabajando a temperaturas altas de pirólisis, en torno a los 700, 800 grados de temperatura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar el craqueo, de maximizar la despolimerización de todos aquellos hidrocarburos que están presentes en la fracción aceite, de manera que lo que conseguimos de esta manera es maximizar la fracción de gas de pirólisis y minimizar la fracción de aceite de pirólisis. Ahora veremos el porqué. Bueno, voy a pasar la parte de tipos de reactores porque vamos un poquito cortos de tiempo y vamos a ver ahora cómo pueden ser integrados los productos de la pirólisis en los procesos existentes en las refinerías y en las plantas de petroquímica. Como decíamos, en plantas de pirólisis de baja temperatura el producto principal es el aceite de pirólisis. Este aceite de pirólisis necesita ser integrado en unidades existentes en las refinerías para llegar al steam cracker, que es la unidad que produce las olefinas, que son los productos que vendemos o que transformamos a poliolefinas y que vendemos a los transformadores finales de los plásticos. Este aceite de pirólisis, en función de sus propiedades, en función de su composición, de sus contaminantes, etcétera, es susceptible de ser incorporados en distintas unidades. Hasta ahora nosotros en Repsol veníamos integrándolo en las unidades de crudo. Ahora no es viable debido a que bueno, pues la especificación de queroseno, que es uno de los productos que se producen en las unidades de crudo, en las unidades de destilación del crudo de petróleo, no permite que se procese o se coprocese aceites de pirólisis en estas unidades que van destinadas a producir distintos combustibles, entre ellos el queroseno, y el queroseno tiene una especificación muy exigente en cuanto a calidad que no permite coprocesar aceites de pirólisis ya en estas unidades, que es por donde hasta ahora veníamos haciéndolo desde el año 2015. ¿Qué otras unidades hay en las refinerías para poder alimentar el aceite de pirólisis? Pues la unidad de FCC, la unidad de craqueo catalítico fluidizado, el proceso de coque, el proceso ISOMAX, que es una unidad de hidrocraqueo en presencia de hidrógeno. Tenemos, en función de los distintos esquemas de refinerías que tenemos en nuestras distintas refinerías en España, tenemos distintas opciones para coprocesar el aceite de pirólisis, porque además estas unidades van conectadas por proceso con el steam cracker, de manera que al final nos vamos aproximando a unidades que están conectadas al steam cracker. Lo ideal, ¿qué sería? Pues conectar el aceite de pirólisis o inyectarlo directamente en el steam cracker. Esto ahora mismo no es posible debido a los contaminantes y a la composición de este aceite de pirólisis y necesitaríamos tener una planta ad hoc para hacer un upgrading dedicado para mejorar las propiedades de aceite de pirólisis que a continuación nos explicaremos. En el caso de las pirólisis o en las plantas de pirólisis de alta temperatura, lo que hacemos es maximizar la corriente de gas de pirólisis. En este caso estamos hablando de un rendimiento, invertimos el ratio, nos vamos a rendimiento de gas de en torno al 70%. Con respecto a la materia prima, y en el caso del aceite de pirólisis pues estamos hablando de un rendimiento minoritario de en torno al 20%. El gas de pirólisis es un gas que es rico en monómeros. Aquí tenemos una concentración muy interesante en cuanto a etileno y propileno. Lo que tenemos que hacer es hacer un upgrading, hacer una limpieza de determinados contaminantes que hay presentes en ese gas de pirólisis y ese gas de pirólisis directamente, una vez adecuada su calidad acorde a la especificación que nos pide el steam cracker, lo que podemos es directamente entrar en el cracker, en la zona de recuperación del steam cracker. Pirólisis de alta temperatura. Nuestro proyecto Plastic to Olefins que mencionaba antes Antonio y José María al inicio del curso, ¿no? Este es el proyecto, el consorcio en el que estamos trabajando. Somos 12 socios tecnológicos industriales. Repsol lidera este desarrollo, este consorcio que tiene como objetivo pues, desarrollar este concepto, la pirólisis de alta temperatura. Como decía, producción, maximización del gas de pirólisis aumentando las temperaturas de la pirólisis del residuo plástico. Y el gran reto aquí es, por un lado, desarrollar esta tecnología de pirólisis de alta temperatura y, por otro lado, valorizar, por un lado, el gas de pirólisis, purificarlo, recuperarlo e integrarlo en el steam cracker, en la sección de recuperación, y, por el otro lado, el aceite de pirólisis, que también tiene un valor,
y además es un aceite de pirólisis muy interesante con una alta pureza en aromáticos, hacer un upgrading, una valorización en alguna de las unidades de proceso que hemos mencionado anteriormente, de manera que al final acabe siendo integrado también aguas abajo en el steam cracker, en los hornos del steam cracker, que son los hornos que operan a 1000 y pico, a 1100 grados y que permiten craquear el aceite de pirólisis para producir de nuevo monómeros que van a la sección de recuperación del steam cracker. Upgrading del aceite de pirólisis, pues decíamos, los aceites de pirólisis tienen distintos contaminantes, metales, halógenos, azufre, nitrógeno, hay compuestos en ocasiones también oxigenados, cuando se pirolizan no solo fracciones plásticas, sino también van mezclados los plásticos con las fracciones orgánicas o en el caso también de los neumáticos fuera de uso. Bueno, pues al final necesitamos garantizar que producimos productos finales, prolefinas, que tienen las mismas propiedades y necesitamos propiedades que las prolefinas minerales, las vírgenes. Y además necesitamos proteger nuestras unidades de proceso. No podemos alimentar un aceite de pirólisis a un steam cracker con estas propiedades y es por ello que necesitamos hacer un upgrading del aceite de pirólisis. ¿Cómo podemos manejarlo? Bien, mediante coprocesado de manera muy diluida en unidades existentes en refinería o bien mediante tecnologías dedicadas para hacer upgrading de aceite de pirólisis. Aquí doy paso a mi compañero Aitor, que nos va a explicar la tecnología de Rewind Mix, que es un co-desarrollo que hemos hecho de la mano de Axens para hacer upgrading dedicado en unidades específicas ad hoc de hidrogenación de aceites de pirólisis. Pero lo que no sé si ahora hacíamos el descanso o... Si queréis, como son dos slides, ¿no? Bueno, podemos hacer el descanso ahora, sí, me parece bien. Hacemos el descanso porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Hacemos, si os parece, parada técnica y luego seguimos con el upgrading. A ver, ¿me oís? Sí. Ya no se puede hacer descanso, nos hemos pasado 20 minutos. Y vale, ya pues lo mejor es que sigamos y acabemos sobre la 1:30 o así, porque si no, además, también para los que están fuera y eso, si no quedaría el vídeo cortado. Yo creo que es mejor que sigamos si no os importa. Vale, sí, no tenemos no nos importa. Vale, pues si quieres, Rebe, comparto yo y así ya. ¿Me veis, verdad? Sí, vemos. Vale, pues bueno, la tecnología Rewind Mix es un codesarrollo que ha realizado Repsol para el tratamiento de aceites de pirólisis junto con Axens y el Instituto Francés del Petróleo, el IFP. Al final se trata de una hidrogenación para eliminar ciertos contaminantes antes de la entrada a los hornos del steam cracker. Como ha comentado Rebeca, los aceites de pirólisis tienen contaminantes que pueden ser metales, nitrógeno, acidez, compuestos insaturados que nos darían problemas aguas abajo en nuestras unidades, tanto por problemas operativos como en los catalizadores. Y entonces tenemos que eliminarlos previo a la alimentación en los hornos. Entonces, Repsol ha co-desarrollado este proceso que se llama Rewind Mix y se trata de una hidrogenación. Voy a ir un poco rápido porque todavía nos queda un poco. Además, para tratar los aceites de pirólisis, lo que hemos observado es que uno de los contaminantes principales que más daño nos ocasiona en unidades aguas abajo es el cloro. Al final, el cloro puede dar problemas de corrosión o también generar problemas de pérdida de carga debido a que puede producir sales que se depositan en los catalizadores o en las tuberías cuando hay zonas frías en nuestras refinerías. Y en esas zonas pues se pueden producir taponamientos. Entonces tenemos que el cloro está muy limitado en las unidades de nuestras refinerías y tenemos que reducir los aceites de pirólisis para poder maximizar la cantidad de aceite de pirólisis que utilizamos en nuestros complejos industriales. Os vamos a presentar algunos experimentos y algunos ensayos que hemos realizado en Repsol, algunos trabajos que estamos desarrollando y principalmente nos hemos centrado en dos métodos de reducción de cloro, extracción líquido-líquido y absorción. Extracción líquido-líquido, bueno, como han comentado Rebeca anteriormente, alimentábamos los aceites de pirólisis la unidad de crudo, y la unidad de crudo lo que tiene la primera barrera para eliminar el cloro es un desalador. En el desalador lo que se hace es realizar una extracción líquido-líquido con agua y de esta forma pues, reducimos el cloro presente en el aceite de pirólisis o en los crudos de petróleo.
debido a que las sales que vengan con los crudos o con los aceites de pirólisis se pueden hidrolizar y dar formación a clorhídrico, que es corrosivo. Y por otra parte, pues hemos estudiado procesos de absorción que tienen la ventaja de que son procesos sencillos y de bajo coste, pero requieren de una unidad adicional dedicada y además el consumo de materiales absorbentes. En este trabajo, pues bueno, nos hemos centrado en zeolitas, o voy a presentar la parte de zeolitas, aunque hay muchos otros materiales como pueden ser óxidos metálicos o alúminas o carbones activos. Pero las zeolitas presentan ventajas que son materiales con una alta superficie específica, tienen porosidad variada, son estables a alta temperatura y tienen elevada capacidad de absorción también y se puede trabajar con ellos a baja temperatura. Sin embargo, bueno, presentan algunas desventajas ya que son muy afines para absorber humedad, lo que nos va a reducir la capacidad de absorción de otros compuestos clorados y además pueden formar sales metálicas. Bueno, si entramos en detalle, la parte de extracción líquido-líquido se utilizó un aceite de pirólisis de un proceso real, denominado, en este caso lo vamos a denominar aceite de pirólisis A. Al final, Repsol, no tenemos plantas propias de pirólisis. La primera que estamos desarrollando es el Process to Olefins, pero es pirólisis de alta temperatura. Y entonces lo que hacemos es adquirir en el mercado aceites de pirólisis. De la caracterización realizada, voy a destacar la curva de destilación. Al final para nosotros es muy importante saber si está en el rango naphtha o diésel, y este aceite de pirólisis era una mezcla naphtha-diésel. También lo confirmábamos con la densidad y la viscosidad. El contaminante de interés, que es el cloro, es bastante elevado, 547 ppm. Por daros un dato, en nuestras unidades de hidrotratamiento puede entrar 1 ppm de cloro. Entonces, esto hace que tengamos que diluir mucho el aceite de pirólisis. Entonces, cuanto más reduzcamos este parámetro, más cantidad de aceite de pirólisis podríamos introducir y menos crudo de petróleo estaríamos utilizando. Por otra parte, también destacamos el contenido en metales, en este caso es bajo, aunque tiene un alto contenido en hierro, 3 ppm, y en silicio de 39 ppm, que también nos puede dar problemas de pérdidas de carga o de envenenamiento de los catalizadores. Y bueno, al final el análisis elemental, el carbono e hidrógeno son porcentajes elevados, lo que indica que este aceite de pirólisis proviene de plásticos. En primer lugar, lo que hicimos es saber dónde está concentrado este cloro. Para ello, realizamos diferentes cortes destilando el aceite de pirólisis y luego analizamos el cloro en estos cortes. Y lo que observábamos es que principalmente el cloro se concentraba en la fracción ligera del aceite. Con un punto de ebullición por debajo de 100 grados se concentraba aproximadamente el 78% del cloro total. Además, lavando el aceite de pirólisis, pues podíamos ver si este cloro era hidrosoluble o no hidrosoluble. Y lo que observábamos es que ambas naturalezas se concentraban en la parte ligera. Para presentar la configuración experimental, pues bueno, se utilizó en un laboratorio un embudo decantador, una cantidad de aceite de unos 100 mililitros y una relación general de disolvente-aceite de 2:1. Agitábamos el embudo durante 1 minuto y lo dejábamos decantar durante 30 minutos. Y luego realizábamos una segunda extracción en un tubo de centrífuga con agua para ver si todavía había cloro extraíble del aceite de pirólisis, o ya durante el primer proceso habíamos extraído todo el cloro. Realizamos una evaluación de diferentes disolventes y entre ellos estudiaron agua de red, agua milicú, bicarbonato sódico, sosa, ácido fosfórico, ácido sálico, ácido cítrico y ácido acético. Como podéis observar, pues bueno, lo que quisimos observar es cómo afectaba el pH. Y entonces evaluamos pH desde un 0,8 hasta un 12,3. Comparando los datos obtenidos, bueno, en primer lugar, entre el agua de red y el agua milicú, pues bueno, veíamos que en una primera extracción se observaba que casi siempre se obtenía un 50% de eliminación de cloro. Entonces, siempre que podamos utilizar agua, va a ser mucho más simple que utilizar un disolvente. Sin embargo, sí que veíamos que había dos disolventes que
la extracción de cloro era superior al 50% y estaba en torno al valor del 60%. Estos disolventes eran la sosa y el ácido acético, y si veíamos el pH, pues bueno, veíamos que la sosa era la disolución más básica y el ácido acético era una de las disoluciones más ácidas. Por este motivo, se consideró que el pH era un factor relevante en cuanto al efecto en el proceso de extracción de cloro, y es un parámetro que vamos a estudiar más en profundidad posteriormente. Por otra parte, pues realizamos una segunda extracción y lo que observábamos es que sí que se podía mejorar la capacidad de extracción de cloro en una segunda extracción, prácticamente en todos los casos, pero ya en el agua, bueno, pues como podéis observar, al realizar una segunda extracción, pues obteníamos extracciones similares a las obtenidas con la sosa y el ácido acético. Viendo más en detalle el efecto del pH, pues bueno, realizamos diferentes disoluciones con sosa, ácido acético y también con bicarbonato sódico, que nos permitía adecuar más y ajustar más el pH, porque es más fácil que irnos a utilizar sosa o ácido acético, ya que el pH se descontrola más fácilmente. Y bueno, lo que veíamos es que en una primera extracción el uso de disoluciones muy básicas o muy ácidas, pues sí que mejoraba la eliminación de cloro con respecto al proceso de extracción con agua Melicú, que es lo que se indica con las líneas azules en la figura. Entonces, el efecto de una mayor concentración de contraiones en la disolución, como pueden ser el sodio o los acetatos, pues bueno, aumenta la capacidad de extracción de cloro del disolvente. Sin embargo, pues bueno, al realizar una segunda extracción, se observa que los resultados se siguen aproximando bastante a los conseguidos mediante el uso del agua. Y por este motivo, bueno, se confirma que el agua sería el disolvente óptimo a utilizar en un proceso de extracción líquido-líquido, debido a que sería la operación más sencilla. Ya utilizando el agua como el disolvente apropiado, lo que hicimos es ver si era más fácil eliminar el cloro en un rango completo utilizando toda la fracción del aceite de pirólisis, o sería mejor actuando directamente en sus fracciones naphtha, que es una temperatura de ebullición por debajo de 195 grados, o diésel por encima de 195 grados. Lo que podíamos observar es que estas fracciones se diferencian principalmente en su densidad y su viscosidad. La viscosidad del diésel es mucho mayor y la densidad también, y esto puede disminuir la eficacia de un proceso de extracción. ¿Qué observamos en los resultados de una primera extracción con agua? Pues bueno, lo que veíamos es que si bien el cloro se concentraba en la fracción naphtha, sí que conseguíamos que en la naphtha el cloro sea más fácilmente extraído que con el diésel. Sin embargo, al lavar el aceite de pirólisis completo, veíamos que teníamos eliminaciones de cloro similares a la naphtha. Al final, bueno, pues lo que observábamos es que los compuestos clorados de mayor peso molecular, los que se concentran en el diésel, son menos hidrosolubles. De esta forma, pues bueno, pues no observábamos ventajas en cuanto a reducción de cloro al realizar el proceso de extracción al aceite de pirólisis por separado. Es decir, realizar una destilación y luego realizar una extracción líquido-líquido, pues no sería ventajoso, y podríamos utilizar directamente el aceite de pirólisis. Si realizamos una segunda extracción, pues veíamos que incluso era más efectivo realizar la segunda extracción solo con el aceite de pirólisis completo, y nos evitábamos esta parte de destilación y de separación de nafta y diésel. Entonces, ya utilizando el rango completo del aceite de pirólisis, lo que queríamos ver era optimizar el proceso de extracción, disminuyendo la cantidad de agua utilizada. Para ello, realizamos un estudio de relación agua-aceite de pirólisis entre un ratio de 2:1 a 0,11, y los resultados obtenidos indicaron que al utilizar una relación 20 veces mayor, es decir, de 0,1 a 2, la reducción de cloro variaba únicamente en 12 puntos porcentuales, ¿vale? Entonces aumentábamos 20 veces el agua, pero el cloro solo aumentaba el 12%. Esto indicaba que, bueno, que quizás podríamos reducir el consumo de agua sin afectar demasiado a la reducción de cloro mediante estudio de otras configuraciones. Para ello, lo que hicimos en primer lugar es realizar lavados en serie, donde el refinado de cada proceso, ¿vale? Al final el refinado es un aceite que ya ha pasado por una etapa de extracción. Bueno, pues el refinado de cada proceso se ponía en contacto siempre con agua fresca.
¿Qué observamos? Bueno, tal y como se esperaba, al poner en contacto un aceite de pirólisis ya tratado que tiene menos cloro con agua fresca que no tiene nada de cloro, bueno, favorece la reducción de cloro. Y lo que se observaban eran estas pendientes que indico en las flechas. Además, esta variación, pues bueno, era más pronunciada al incrementar la relación disolvente-carga. Como vemos, la pendiente es más pronunciada con un ratio 2:1 frente a uno de 0,11. Sin embargo, si se utiliza una relación menor y se aumenta el número de etapas, bueno, pues veíamos que podíamos alcanzar los mismos resultados que utilizando menos etapas y un consumo mayor de agua. Esto lo podemos ver mejor en esta diapositiva, donde reflejamos la eliminación de cloro frente al agua consumida y se confirma lo que habíamos comentado anteriormente, donde incrementar el número de etapas en serie nos podía permitir disminuir el consumo de agua. Entonces, esto ya luego hay que hacer un caso de negocio, debido a que hay que destacar que aumentar el número de etapas pues tiene un coste elevado, ya que se necesitan más equipos de proceso y esto puede aumentar tanto el CAPEX como el OPEX en una operación de extracción líquido-líquido. Así, bueno, pues es necesario realizar un estudio económico para ver qué es más rentable, si irnos a menos etapas y aumentar el consumo de agua o irnos a más etapas y disminuir el ratio. Posteriormente realizamos un proceso de lavados en contracorriente, ¿vale? Al final en el laboratorio lo que queríamos simular era una columna en contracorriente que tuviera 2 etapas. En este caso, el refinado, que es el aceite que ya ha pasado por una etapa de extracción, se pone en contacto con un extracto, que es un agua que ya también ha pasado por otra etapa de extracción. ¿Vale? No voy a entrar en detalle en cómo se llevó a cabo esto en el laboratorio debido a que estamos muy justos de tiempo. Pero bueno, aquí tenéis el esquema y lo que observamos es que, de nuevo, como era de esperar, también en procesos de lavado en contracorriente, pues la eliminación de cloro aumenta al utilizar un volumen mayor de agua. Sin embargo, bueno, pues al final las pendientes de las líneas de tendencia de las diferentes relaciones estudiadas, pues no son tan pronunciadas como se había observado la configuración en serie, debido a que ahora, pues como he comentado, no se pone en contacto el refinado con agua fresca, sino con un extracto que ya es un agua tratada. Por otra parte, pues bueno, observábamos que mediante esta configuración también, pues bueno, tampoco la mejora era tan significativa con respecto a una sola etapa en discontinuo, que es la primera columna que ahí reflejo. Entonces, bueno, pues al final es verdad que una sola etapa en discontinuo tendrías que utilizar una centrífuga y luego una decantación, y en cambio una columna de extracción, pues bueno, ya de por sí pues sale el producto decantado. Entonces, esto sí que podría simplificar un proceso industrial, pero habría que de nuevo hacer un estudio económico para ver qué sería más rentable. Y para afinar los ensayos, lo que realizamos fue ver cómo afectaba el proceso de extracción en diferentes aceites de pirólisis, ¿vale? Aquí denomino aceite de pirólisis A, B, C y D. Estos aceites de pirólisis todos provienen de aceites de pirólisis industriales, de residuos plásticos, y lo que podemos observar, bueno, principalmente es que tienen diferentes concentraciones de cloro y diferentes porcentajes de parafinas. ¿Por qué destaco el contenido en parafinas? Pues bueno, al final lo que hemos observado es que el cloro puede quedar embebido en estas parafinas en un proceso de extracción, y esto puede hacer que el cloro pues no sea capaz de salir de estas cápsulas y no se pueda extraer mediante el uso de agua. También la densidad, como habíamos visto anteriormente, pues es un parámetro que puede afectar en el proceso de extracción de cloro. Bueno, pues si entramos en detalle, en primer lugar, bueno, representar los resultados obtenidos con el aceite de pirólisis C, que es un aceite de pirólisis que tenía una baja concentración en cloro de 82 ppm, y utilizamos una relación de 2:1.
Lo que observamos es que en una primera extracción, bueno, pues se obtuvo una reducción de cloro del 40,3% y abajo indico lo que habíamos encontrado anteriormente con respecto al aceite de pirólisis A, que era superior del 49%. Y con una segunda extracción, pues igual, obtenemos unas extracciones menores a las obtenidas con el aceite de pirólisis A. Esto nos indicaba, bueno, que al final la concentración que haya en el aceite de pirólisis y la naturaleza de este cloro pues nos va a influir en el contenido en cloro que podamos extraer. Y bueno, aquí también indico que al final el contenido en metales también estábamos viendo que se podía reducir el contenido en hierro, pero el contenido en silicio pues veíamos que no afectaba y no se había alterado en un proceso de extracción. Bueno, aquí comentar que, bueno, antes habíamos comentado un poco las aguas, me habéis preguntado las aguas en el reciclaje mecánico, pues también en este proceso siempre es muy interesante conocer la calidad de las aguas, debido a que todas tienen que ser tratadas. Al final tenemos que disminuir la huella hídrica de todos nuestros procesos. En la península ibérica, pues bueno, no disponemos de mucha agua para nuestros procesos industriales y siempre hay que tratarlas y hay que disminuir el consumo de agua. Entonces lo que veíamos es que las aguas que obteníamos eran más ácidas, disminuíamos el pH y además aumentaba la DQO. La DQO es el contenido orgánico que tienen estas aguas, que al final nos va a determinar luego la complejidad de nuestros tratamientos biológicos posteriormente en las unidades de tratamientos de aguas residuales. Si veíamos los análisis del aceite de pirólisis B, observábamos de nuevo pues que las reducciones de cloro eran menores con respecto al aceite de pirólisis A, pero también observábamos ese aumento al realizar 3 extracciones en serie, aunque el cloro seguía siendo menor que el extraído en el aceite de pirólisis A. Entonces, esto seguía confirmando que la composición del cloro y la naturaleza en los aceites de pirólisis pues, va a afectar de manera muy, muy significativa en un proceso de extracción de cloro. ¿Vale? De nuevo, las aguas que obteníamos eran más ácidas y la DQO aumentaba, aunque la obtenida en cada proceso de extracción en serie pues era menor debido a que siempre poníamos en contacto agua fresca. Realizando otro proceso más exhaustivo con un aceite de pirólisis D, en este caso lo que realizamos fue diferentes extracciones en serie con diferentes relaciones agua-aceite de pirólisis y luego utilizamos de nuevo el disolvente de la sosa con un porcentaje, una concentración de un 0,01%. Lo que observábamos en primer lugar es la baja eliminación de cloro, ¿vale? A utilizar agua. Esto, pues de nuevo, veíamos que si lo comparábamos con el aceite de pirólisis C, que tenía una concentración de cloro similar, veíamos que al final el aceite de pirólisis D tenía mayor contenido en parafinas, lo que podía estar dificultando esta eliminación de cloro. Incluso realizando 3 estaciones en serie con una relación 1 a 1, pues veíamos que no conseguíamos aumentar la capacidad de eliminación de cloro más de un 20%. Bueno, estos ya son detalles del contenido en agua en los aceites de pirólisis que tiene que ser baja y veíamos que no aumentaba de manera significativa. De nuevo, el silicio no se veía afectado, pero sí que observamos ligeras reducciones en cuanto al hierro. Y las aguas obtenidas pues seguían siendo similares, más ácidas y con una mayor DQO. Con respecto a la sosa, pues de nuevo veíamos que no teníamos ninguna ventaja en utilizar un disolvente como es la sosa, más que las aguas que recogíamos pues no eran tan ácidas. ¿Qué realizamos a continuación? Bueno, veíamos que era interesante escalar el proceso en una columna contracorriente que teníamos en una planta piloto en Repsol Technology Lab en Móstoles. Y para ello utilizamos 2 aceites de pirólisis, el aceite de pirólisis B y el A, con diferentes concentraciones de cloro y diferentes concentraciones de parafinas, ¿vale? El aceite de pirólisis B tiene un contenido más bajo en cloro y un contenido superior en parafinas, y el aceite de pirólisis A pues tiene un contenido superior en cloro. Lo que realizamos, bueno, como podéis observar en ambas figuras, la reducción de cloro aumenta siempre con la relación agua-aceite de pirólisis, ¿vale? Si veis en las fechas que indico, pues
este valor aumenta hasta un valor aproximado de una relación 2:1 en ambos aceites. En este caso no nos afectaba la concentración de cloro ni el contenido en parafinas, sino que a partir de una relación 2:1 ya veíamos que, pues, que la reducción de cloro no era tan significativa. Sin embargo, pues bueno, lo que sí que afectaba era la eliminación de cloro. Es decir, veíamos que aproximadamente alcanzábamos una extracción de cloro de un 32% para el aceite de pirólisis B. Sin embargo, para el aceite de pirólisis A, pues la extracción de cloro era de aproximadamente el 51%. Realizando la misma gráfica que habíamos visto anteriormente, pues aquí veíamos claramente ambas pendientes que comentaba. Y esto, pues bueno, nos podía indicar que podíamos minimizar el consumo de agua y utilizar un ratio aproximadamente de 1,25 frente a 1 de aceite de pirólisis. Entonces, el ratio óptimo estaría entre 1 y 2 de agua-aceite de pirólisis. De nuevo, las aguas obtenidas pues eran más ácidas y con un mayor DQO. Y entonces, bueno, pues en esta tabla al final os resumo los diferentes estudios que hayamos realizado con el aceite de pirólisis A. Tal y como era de esperar, bueno, los mejores resultados se obtienen siempre aumentando la relación agua-aceite de pirólisis y el número de etapas en serie. Sin embargo, el consumo de agua se maximiza. Por otra parte, los resultados de extracción de cloro en contracorriente, tanto en el laboratorio como en la planta piloto, bueno, observábamos que eran bastante similares. En el caso de una relación 2:1. Y además, en este caso, pues bueno, no observábamos diferencias muy significativas con respecto a una extracción en discontinuo por cargas. En base a estas conclusiones, pues bueno, según los valores obtenidos de eliminación de cloro y teniendo en cuenta los costes operativos y simplicidad del proceso, concluimos que la opción que resultaba más viable para un proceso de extracción sería mediante una sola etapa con un sistema de centrifugación y de decantación en continuo. Aquí terminó la parte de extracción líquido-líquido, no sé si tenéis alguna consulta y si no, pues pasamos a la parte de absorción. Vale, bueno, pues al final los procesos de absorción lo llevamos a cabo en un reactor, bueno, un sistema tubular de lecho fijo de acero inoxidable, se llama Microactivities de la compañía PID. Y bueno, lo que hacíamos era, previo a añadir el aceite de pirólisis, se cargaba un volumen de 5 mililitros de absorbente. El aceite de pirólisis se alimentó con un flujo de 25 mililitros hora en atmósfera inerte de nitrógeno y las fracciones líquidas y gaseosas se recogían posteriormente. Ahí. El aceite de pirólisis utilizado es el mismo aceite de pirólisis A que habíamos comentado anteriormente, pero con una concentración de cloro menor, de 421 ppm. Indicar que, bueno, estos resultados los hemos publicado el pasado mes de abril en el artículo que podéis encontrar en esta diapositiva y en la revista Journal of Environmental Chemical Engineering. Bueno, pues en este artículo lo que hemos utilizado son las ceolitas 13X y 4A y además la ceolita I, ¿vale? Lo que presentan estas ceolitas, bueno, aquí reflejo las fisisotermas de absorción y desorción de estas ceolitas y lo que nos indican es el tipo de isoterma que tienen y el tipo de ceolita que es. Al final la 13X y la I son ceolitas de tipo 1, que son ceolitas microporosas y bueno, la 4A pues no podíamos hacerla en argón, la tuvimos que hacer en dióxido de carbono debido a que es una ceolita ultramicroporosa, ¿vale? Abajo os pongo un poco las propiedades de superficie externa, superficie microporosa y volumen de poros de las diferentes ceolitas. Y bueno, podéis observar que la 13X y la I pues presentan una baja superficie externa, sobre todo son superficies microporosas. Y la 4A, pues todo es ultramicroporo. Además, la relación silicio-aluminio y silicio-sodio es muy interesante debido a que en función del contenido en aluminio y el contenido en sodio nos puede indicar o nos puede mejorar la efectividad de retención de compuestos clorados y podemos observar que la 13X y la 4A tienen contenidos en aluminio y en sodio similares, sin embargo la ceolita I pues tienen contenidos más bajos y vamos a ver cómo afecta esto a la retención de cloro. En este caso indico los difractogramas obtenidos de estas muestras.
Bueno, no sé si estáis muy familiarizados con estos análisis, así que voy a ir un poco rápido. Al final lo que nos indican es la difracción de rayos X de los cristales de las diferentes zeolitas y lo que nos refleja son las diferentes familias. La 13X y la I pertenecen a la topología de la faujasita y la 4A a una tipología LTA. Después realizamos un análisis termogravimétrico donde nos indica la humedad que de por sí ya tienen las zeolitas, ¿vale? Como os he indicado anteriormente, son muy afines a retener humedad. Y bueno, en función de los picos, pues veíamos que tenían enlaces más, bueno, pues si están a una temperatura inferior, como podemos observar a partir de unos 200 grados, son unos enlaces más débiles y si están a una temperatura superior, pues son enlaces más con una fortaleza más superior debido principalmente a que el contenido en sodio o en contenido en aluminio pues es superior, ¿vale? Y esto se puede observar que los picos que tiene la 13X y la I, pues bueno, también son elevados, aproximadamente alrededor de 350 grados centígrados. Por otra parte, bueno, pues realizamos un análisis de TPD en amoníaco donde nos indica las propiedades ácidas de los diferentes absorbentes. Como se puede observar, bueno, tanto la celita 4A como la 13X pues presentan una señal muy intensa centrada en aproximadamente en 200-230 grados. Y además, pues bueno, en el perfil de la 13X veíamos dos máximos, ¿vale? Esto quiere decir, al final, la temperatura a la que estén estos máximos nos indican las fortalezas de los centros activos. Y lo que veíamos en la celita I, bueno, que era que tenía una fortaleza menor con una temperatura más baja. Ya entrando en detalle a la capacidad de eliminación de cloro, pues realizamos diferentes ensayos. En primer lugar, las zeolitas frescas a 30 grados y después deshidratamos las zeolitas previamente en el propio reactor a 150 grados durante 1 hora y después ya pasamos al aceite de pirólisis a 30 grados y a 120 grados. Lo que observábamos es que era, sin deshidratar las zeolitas, pues todas presentaban unas retenciones bajas, aproximadamente del 15%, pero una vez que deshidratábamos las zeolitas, pues veíamos que en todas ellas se favorecía la retención de cloro. Y además que si aumentábamos la temperatura de absorción, pues bueno, mejorábamos la capacidad de retención de cloro. Entre todas ellas, la que mejores datos proporcionaba era la celita 13X y principalmente pues, es debido a su tamaño de poro y a su contenido en aluminio y en silicio, y en aluminio y en sodio. Realizando más en detalle un proceso o viendo el efecto de la temperatura, veíamos que en efecto aumentaba la temperatura de la celita deshidratada hasta aumentaba la capacidad de eliminación de cloro hasta una temperatura aproximadamente de 150 grados centígrados, a partir de la cual todos los productos obtenidos ya tenían un contenido en cloro por debajo de 50 ppm frente a las 427 ppm iniciales. Es muy interesante cuando utilizamos un absorbente realizar una curva de saturación, ver cuándo se satura este material. Y lo que observábamos es que la saturación era muy rápida, tanto a 30 como a 180 grados. Sin embargo, a 180 grados, bueno, aparte de que la retención de cloro era mayor, también la saturación tardaba un poco más. Y bueno, pues debido a que la saturación era muy rápida, estoy yendo bastante rápido porque tenéis el detalle en el artículo y no tenemos tiempo, pero debido a que la saturación era muy rápida, pues estudiamos diferentes procesos de regeneración. Y lo que observamos es que, bueno, en función de la regeneración que utilizábamos, si era una desorción térmica, veíamos que no conseguíamos capacidades de retención similares a las de la celita fresca. Sin embargo, si nos íbamos a combustiones y a combustiones más severas, ya sí que observábamos retenciones similares. Aunque la última hora de proceso, pues veíamos que la saturación era incluso más rápida. Y esto, bueno, pues realizando un análisis termogravimétrico donde puedes observar qué cantidad está retenida en estas zeolitas, pues veíamos que cuadraba con la capacidad de retención del agua a la capacidad de la materia orgánica que todavía quedaba presente en la zeolita.
¿Vale? Esto también podíamos luego observarlo con la ceolita regenerada y la ceolita fresca, con un análisis de rayos, de infracción de rayos X, de IR con piridina. Esto nos quiere decir cómo afectaba la superficie externa y los centros ácidos de la zeolita sin regenerar a la zeolita regenerada por combustión. Y lo que observábamos es que, bueno, prácticamente todas las propiedades se recuperaban, pero sí que disminuía un poco la superficie externa y los centros ácidos Lewis. Vale, estoy yendo bastante rápido. Y luego, bueno, pues comparando la ceolita 13X con otras trampas comerciales, veíamos que estaba sí que habíamos observado que las capacidades de retención de cloro de la ceolita 13X, que es un material puro, pues bueno, era bastante similar a las capacidades de retención de cloro que veíamos con trampas comerciales. Podíamos tener diferencias significativas debido a que los materiales comerciales, pues bueno, están aditivados y pueden incluir la presencia de metales. Y bueno, ya hicimos también un estudio con modelos compuestos, con compuestos modelos de diferentes compuestos organoclorados para ver cómo afectaba la naturaleza de estos compuestos organoclorados en la retención de cloro. Y veíamos que bueno, al final la eliminación de cloro con la ceolita fresca era mayor en compuestos aromáticos, en el clorobenceno, pero cuando la deshidratábamos y aumentamos la temperatura, se invertían las retenciones y era más significativa. Vale, era más significativa en compuestos alifáticos. ¿Qué dices? Y ya dejo paso a Rebeca con la última parte de solvólisis y ¿Qué pasa? ¿Por qué? reciclado ¿Qué ha biológico. pasado? Vale, o sea, gracias, Aitor. Con esto poner de manifiesto el potente trabajo de I+D que se está haciendo, no solo nosotros, que esto es un ejemplo de parte del trabajo en el que estamos inmersos desde Repsol para mejorar la calidad de los aceites de pirólisis, sino pues todos nuestros competidores y el mundo científico. Como conclusión final del upgrading de toda la temática de upgrading de aceite de pirólisis, decir que nos enfrentamos a corrientes, estos aceites son corrientes muy complejos, con una composición de hidrocarburos muy variada, que va cambiando en función del tipo de materia prima que se utiliza en la pirólisis y con un número de contaminantes muy variado. Siempre decimos que tenemos ahí toda la tabla periódica de los elementos, porque cada vez que analizamos un nuevo aceite nos encontramos un nuevo elemento diferente. El más importante y el que nos supone más quebraderos de cabeza es el cloro, y es por ello que se ha hecho una potente labor de investigación para tratar de buscar tecnologías en eliminación de cloro, como la que ha presentado Aitor, buscando o centrada fundamentalmente en la extracción, en la absorción. O sea, hemos tocado prácticamente todos los palos tecnológicos que se pueden tocar, tratando de identificar una tecnología que se pueda escalar en nuestras refinerías, en nuestros complejos, para mejorar la integración y aumentar la cantidad de los aceites de pirólisis que podemos procesar, pero queda todavía mucho trabajo por hacer y es el principal desafío al que nos enfrentamos en nuestro día a día cada vez que se identifica una nueva oportunidad de aceite de pirólisis en el mercado. Dicho eso, vamos a pasar muy rápido a ver en 5 minutos la solvólisis y el tratamiento enzimático de residuos plásticos, y con esto concluimos la formación. Con respecto a la solvólisis, decir que es un proceso que permite trabajar o tratar fundamentalmente corrientes monomateriales de polímeros de condensación. Fundamentalmente va enfocado al tratamiento de PET, de poliamidas y de residuos de poliuretano, donde son tratados en presencia de un disolvente, que es el que actúa como agente de despolimerización del residuo plástico. Este proceso permite obtener como productos principales los componentes básicos o los componentes, los monómeros o oligómeros de partida que se utilizan para la síntesis o polimerización de estos residuos tipo pues, poliuretano, PET o poliamidas que mencionábamos anteriormente. Estos disolventes actúan en presencia de temperatura, no son temperaturas como las que manejamos en la pirólisis o en la gasificación. Estamos hablando de temperaturas mucho más moderadas, entre los 50 y los 250 grados, y además requiere de un catalizador para acelerar el proceso y para favorecer la ruptura de la cadena polimérica.
Esta tecnología, estas técnicas de reciclado químico permiten el tratamiento de materiales que son difíciles de reciclar mediante métodos convencionales, como por ejemplo el PET o los poliuretanos, para los que la pirólisis no son alternativa. Y son tecnologías que en algunos casos son maduras, dependiendo del tipo de residuo o del polímero de partida. En otros son tecnologías que aún no están escaladas a escala comercial o industrial. El proceso de solvólisis consta de varias etapas. En primer lugar, se requiere un pretratamiento del residuo plástico. El residuo plástico debe ser seleccionado para recuperar el polímero que va a ser sometido a la solvólisis. Es triturado, se introduce en el reactor y dentro de la etapa de reacción se añade el disolvente que actúa como agente de despolimerización en el ratio adecuado. Durante esta etapa también se añade el catalizador, se ajusta la temperatura y la presión, que son óptimos para acelerar el proceso de solvólisis de reacción. Y una vez que termina la reacción, pues se descarga el efluente de reacción y se procede a alimentar el mismo a las etapas de purificación, que tiene como objetivo recuperar los monómeros o oligómeros con los que tiene lugar la síntesis del polímero que estamos tratando de recuperar. Bueno, aquí en esta tabla podéis ver que dependiendo del tipo de solvente, pues las solvólisis se clasifican bien en hidrólisis cuando se usa agua, alcohólisis cuando se utiliza algún tipo de alcohol, que puede ser metanol, etanol, butanol, etcétera. Glicólisis también, dependiendo de si estamos hablando de un glicol como agente de solvólisis, o aminólisis. En función del tipo de polímero de partida y en función del tipo de solvente que utilicemos, pues los productos finales que obtenemos en el proceso de solvólisis van variando. Pues ahí veis en la tabla, pues por ejemplo en el caso de la hidrólisis de poliésteres, pues nos vamos a producir los ácidos y los dioles que se utilizan en la síntesis del poliéster. Para el caso de las poliamidas, pues normalmente se utiliza como agente de solvólisis o el hidrógeno o el agua y obtenemos como productos finales las aminas y los alcoholes que se recuperan para llevar a cabo de nuevo la polimerización que nos permiten volver al producto original, al polímero original. Un ejemplo más ilustrativo de lo que venía mencionando anteriormente, las etapas que tienen lugar en el proceso de solvólisis para ejemplificar los pasos que incluye esta tecnología. Pues en primer lugar, el pretratamiento del residuo plástico de partida. Una vez que se tiene el polímero a ser tratado, se alimenta la etapa de reacción, donde tiene lugar el proceso en presencia del catalizador, en presencia del disolvente, en las condiciones de presión y temperaturas óptimas. Posteriormente, pues, el efluente de reacción se envía a una etapa de destilación, de purificación, para recuperar los monómeros finales. En este caso, cuando partimos de PET, de residuos de PET, de plásticos de botellas, pues obtenemos como salida, como monómero principal, el BHT, que es el que se utiliza de nuevo para volver a hacer la síntesis y la polimerización del PET. Y en este proceso también hay una recuperación del disolvente que es purificado, recuperado, cristalizado, filtrado, para volverlo a recircular al proceso de solvólisis, a la etapa de reacción. Mencionábamos el PET, es uno de los clásicos, de los polímeros muy clásicos de los que hay tecnología comercial de solvólisis. Hay distintos tecnólogos que ofrecen esta tecnología en función del tipo de disolvente que se utiliza en el proceso de solvólisis del PET. Pues los monómeros finales que son recuperados son diferentes. Por ejemplo, pues en el caso de que usemos un alcohol, pues los monómeros que recuperamos son el dimetiltereftalato y el etilenglicol. En el caso que vayamos a utilizar un glicol, pues los monómeros son otros, en este caso el BHT y el etilenglicol. De esta manera, pues vamos obteniendo distintos tipos de monómeros que de cualquier manera son monómeros que vuelven a ser materia prima para volver a hacer la síntesis, la polimerización del PET que estábamos tratando en la etapa de reacción. Un aspecto muy importante de la solvólisis que tiene un impacto muy importante en la despolimerización es el uso de los catalizadores. Pues se pueden usar catalizadores heterogéneos o catalizadores
homogéneos. Los catalizadores heterogéneos son los más, su aplicación es la más extendida a escala comercial, debido a que son más fáciles de recuperar del medio de reacción. Normalmente suelen ser catalizadores heterogéneos que están basados en metales, que tienen un ion metálico que actúa como ácido de Lewis para activar el grupo de enlace de la cadena del polímero del PET, y que actúa tiene un ataque nucleófilo en presencia del disolvente que se usa en el proceso de solvólisis. Luego también hay procesos, hay mucha literatura, mucha investigación en el campo de la solvólisis en presencia de catalizadores homogéneos sin metales, tanto ácidos como básicos, distintos tipos, ácidos fuertes, ácidos catalizadores básicos como la potasa o la sosa. En este caso, pues es una práctica menos extendida porque son catalizadores que no pueden ser recuperados del medio de reacción, no pueden ser reutilizados, y además pues tienen problemas asociados a la corrosión de las metalurgias que se utilizan en los equipos que emplean estas tecnologías. Importante destacar pues, que el catalizador es evidente que es requerido en este tipo de tecnologías de solvólisis. Aquí hay un ejemplo de cuál es el efecto del catalizador en la reacción de glicólisis del PET. Básicamente, al final, pues el catalizador lo que nos permite es reducir la temperatura de proceso y reducir el tiempo de despolimerización para la obtención del etilenglicol, que es el monómero que recuperamos en la solvólisis. Y esto, pues con esto pasamos a la etapa o al último de los bloques, 1 minuto, que ya vamos a terminar el tiempo y así nos ajustamos a los tiempos marcados. Reciclado biológico de residuos plásticos. Este tipo de tecnologías básicamente lo que permite es tratar de manera biológica distintos tipos de residuos plásticos. Se ha demostrado que hay distintos tipos de enzimas que permiten atacar o despolimerizar las cadenas poliméricas de los residuos plásticos. Sin embargo, la despolimerización enzimática se enfrenta a desafíos debido al alto peso molecular y a la cristalinidad de los plásticos, así como a la reducida movilidad de la cadena y la hidrofobicidad de los polímeros. Esto hace que la biodegradación de los residuos plásticos sea a menudo eficaz y requiera tiempos de reacción muy prolongados, especialmente en el caso de los polímeros tipo pues, PVC, poliestireno o el PET. Y es por ello que es necesario pues, llevar a cabo en muchas ocasiones pretratamientos abióticos, como la irradiación ultravioleta, la oxidación y la degradación ácida, para mejorar el rendimiento y la cinética de la reacción. Son procesos en general bastante lentos, que se encuentran en grados de madurez tecnológica bajos, están en escala de desarrollo, generalmente pues, o laboratorio o planta piloto. Están muy limitados de momento, todos los estudios que hay en la literatura están muy enfocados a la degradación del PET. No se ha trabajado, hay muy poca literatura en degradación biológica de otro tipo de polímeros, y hay tecnólogos que sí que ya han avanzado a llevar pruebas incluso a escala de planta piloto. Si avanzamos a la siguiente, básicamente se empezó a trabajar en el año 2016 con este tipo de tecnologías de reciclado biológico de residuos plásticos. Se identificó una bacteria, la que aparece ahí en la diapositiva, que se identificó que era capaz de biodegradar PET, que es un polímero no biodegradable. Esta bacteria genera dos enzimas, que son las PETasa y la MH-etasa, que son capaces de hidrolizar el PET en sus dos monómeros, el etilenglicol y el ácido pterephtálico. Y actualmente se está trabajando en desarrollar nuevas variantes enzimáticas de estas enzimas. Básicamente hay un principal player a nivel mundial, que es la empresa francesa líder en reciclado biológico de PET, que es el tecnólogo Carbios, que está trabajando pues, fundamentalmente en desarrollar nuevas variantes enzimáticas de estas enzimas. Y si nos vamos ya a la última, que ya estoy yendo rápido porque nos vamos de tiempo, os dejamos aquí información de algunos de los tecnólogos, de los principales players tecnológicos que están trabajando en reciclado biológico de PET, fundamentalmente. Algunos sí que están empezando a hacer pequeñas incursiones en reciclado biológico de poliuretano, de poliéster, que al final es un derivado del PET. Y en general, pues decir que a escala de planta piloto solo está Carbios, que es el principal player, y el último que aparece en la tabla, que también tiene planta piloto y plan de escalar, tanto Carbios como esta última
tecnología, de escalar su tecnología a una planta industrial, una planta demo con una capacidad de 50.000 toneladas al año en el año 2025. Veremos si bueno, pues este plan se lo consiguen. El resto de tecnólogos pues, se encuentran en escala de laboratorio todos ellos. Y con esto pues damos por terminado el curso, la formación. Muy bien, pues muchas gracias, Rebeca. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que esté por ahí? Hola, buenos días, Rebeca. A ver, soy José María de Agudo. Una pregunta rápida sobre el reciclaje biológico, que parece como que está limitado un poco para el tratamiento de los polímeros más complejos como poliolefinas. ¿Haría falta algún avance tecnológico para que se pudiera utilizar el reciclaje biológico en tratamiento de poliolefinas? Sí, o sea, efectivamente, habría que identificar si se identifican bacterias que son capaces de sintetizar enzimas que permiten hidrolizar las polilefinas tipo polietileno, polipropileno en sus monómeros. ¿Qué sucede? Que el tratamiento biológico es un tratamiento que es más inmaduro y económicamente pues, no puede competir con las tecnologías de reciclado químico. Se está pensando en el reciclado biológico para aquellos tipos de residuos plásticos para los que el reciclado químico no es una opción, como por ejemplo el PET. El PET no es una opción enviarlo a una pirólisis. Entonces, para este tipo de materiales o de polímeros en los que la pirólisis no tiene cabida, pues se está yendo a tecnologías más complejas y menos maduras, como es el caso del reciclado biológico. Por supuesto que se podría llevar a cabo reciclado biológico de polietileno y polipropileno, pero carece de sentido, dado que hay tecnología pues, madura y optimizada desde un punto de vista económico. O sea, por ejemplo, ya lo último, dentro del reciclaje químico, mecánico, biológico, ¿tú por cuál crees que es el futuro? Para las poliolefinas normales, Sí, vale, pues claramente el reciclado químico. químico, ¿no? Sí, claramente el reciclado químico. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotros, estamos disponibles para cualquier aclaración, tenéis nuestros contactos. Cualquier duda, aclaración que surja, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. pues muchas Gracias. gracias. Vamos. Muchas Gracias. gracias, Rebeca. Hasta luego. Adiós. Aitor y Rebeca, gracias. Gracias, buen día. Luego. Adiós. Bueno, vamos a parar la grabación. Se hace esto. Si para la grabación y luego me mandas el link. Detener grabación.